Con Sabory, disfrutemos en todas partes. Sylvester Stallone en Tulsa King, imperdible en Paramount Plus. Y Pasión Prohibida. ¿Podrá el dinero comprar la felicidad? Presentan Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión de noticias aquí en Chilevisión en este día, jueves 5 de enero ya, junto a Roberto Cox. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Pati, ¿qué tal? Partimos de inmediato hablando sobre la elección de fiscal nacional. El gobierno presentó justamente su tercera carta para fiscal nacional. Se trata del abogado Ángel Valencia, quien ya estaba en la quina inicial de la Corte Suprema. ¿Logrará los votos en el Senado? Bueno, se dice que la tercera es la vencida. Veremos si finalmente el gobierno logra su objetivo. Martín, tú nos cuentas. Más bien, lo dijimos ayer cuando estábamos en el Palacio de la Moneda. ¿Será la tercera la vencida? Todo esto por una frase de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, en un punto de prensa que dio en el Palacio de la Moneda. Palabra que también repitió la ministra Marcela Ríos durante la tarde, cuando se anunció el nombre de Ángel Valencia. Y tú, Roberto, lo decías muy bien. Él estaba desde un inicio en la quina. De hecho, era uno de los dos candidatos iniciales que todavía conformaban este grupo de 5 personas que podían postular a fiscal nacional junto con Carlos Palma. Y con eso también surgen muchas preguntas, porque ya ayer durante la tarde conocimos que finalmente Ángel Valencia es el candidato de la Moneda para presidir el Ministerio Público y que el próximo lunes el Senado deberá decidir. Pero con ello también empiezan a surgir varias interrogantes, porque si estaba desde un inicio en la quina, ¿por qué no fue nombrado en primera instancia? Y pasaron otros 2 candidatos, como es el caso de José Morales y Marta Herrera. ¿Por qué, por ejemplo, el nombre de Ángel Valencia no estuvo desde un principio, siendo que fue el candidato junto a José Morales que obtuvo más votos de la Corte Suprema? 17 preferencias para cada uno cuando se nombró la primera quina inicial. Todas esas son preguntas que se van a ir también develando con el resto del día o con el resto también de las horas. Y ante eso también fue, claro, el gobierno que ayer y también durante esta jornada se refirió al nombramiento de Ángel Valencia. Primero, el por qué se pensó en esta carta pensando que estaba ya desde un inicio en la quina, si existieron o no presiones por parte del Senado. Y lo otro también es qué iba a pasar, por ejemplo, porque algunos plantean que tenía ciertas aprehensiones desde la Moneda y específicamente desde el Ministerio de la Mujer, planteaban algunos senadores y también otros entes políticos. ¿Qué va a suceder con el caso de la ministra Orellana? ¿Es un nombre del agrado para todo el gobierno? Bueno, todas esas son preguntas que se van a ir develando durante los próximos días, pero también quizás lo más importante que también tú planteaste, Roberto, van a estar los votos en la Cámara Alta para que finalmente Ángel Valencia sea el nuevo fiscal nacional durante los próximos 8 años. En el caso de José Morales faltaron solamente 2 votos, en el caso de Marta Herrera faltaron 6 votos, pensando que durante la votación de ella se necesitaban solamente 32 preferencias y no las 33 en el caso de José Morales. Todas esas, claro, son preguntas interrogantes que no podemos resolverlas en este momento, sino que se van a ir dando con el paso de los días y específicamente se van a concretar el próximo lunes en Valparaíso, específicamente en el Senado, cuando a los 50 senadores les toque votar y definir si es que esta carta va a ser o no la definitiva. Y comencemos con lo que sucedió con el gobierno ayer durante la tarde, en un hombre que se hizo esperar bastante. De hecho, tenían hasta las 11:59 de ayer para dar a conocer el nombre del candidato que iba a seleccionar el Palacio de la Moneda. En un principio se planteó la posibilidad de Juan Agustín Meléndez. Juan Agustín Meléndez, que es el fiscal nacional subrogante que vino en reemplazo de Jorge Abbott, quien dejó la Fiscalía Nacional el pasado 1 de octubre, casi 100 días sin un fiscal nacional definitivo. Pero para sorpresa de muchos, y para sorpresa no tanto de otros, finalmente fue el nombre de Valencia que a eso de las 7 de la tarde, un poco pasada aquella hora, se dio a conocer. Para aquello, en primera instancia, pasemos a escuchar palabras de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, que se refirió al nombre de Ángel Valencia, el por qué se eligió a esta carta y si es que existían algunas aprehensiones con su nombramiento por parte de algunas personas en el gobierno. Y también de la ministra del Interior, Carolina Toa, que también durante esta jornada salió a responder si es que el nombre de Ángel Valencia tenía que ver con ciertas presiones por parte del Senado, ya que habían planteado desde ese lugar que era uno de los nombres que generaba más consenso en la Cámara Alta. Pasemos a escuchar aquellas declaraciones. Nosotros hemos estado llevando adelante un proceso de diálogo permanente con el Senado, en todos los momentos buscado a las personas que cumplen con las competencias y que también concitan apoyo a las distintas bancadas. Nosotros creemos que el país necesita que la tercera sea la vencida.
Tenemos toda la convicción de que podemos contar con un apoyo y estamos trabajando para aquello. El gobierno, y esto se ha tratado de instalar y nosotros hemos sido claros, nunca ha tenido un veto respecto de ningún candidato. Quiero ser muy clara, respecto de ninguno de los candidatos hemos manifestado aprensiones para no elegirlo. En cada oportunidad el presidente ha hecho un balance de lo que le parece la mejor propuesta que puede hacer en las condiciones que tiene en el Senado para que ese nombre tenga la posibilidad de concitar estos apoyos tan amplios que se requieren. El mejor nombre disponible dentro de la quina y que tenga posibilidad de obtener estos amplios, digamos, quórum que se requieren. Es de esperar que en esta oportunidad ellos sí se alcance, porque ya en 2 ocasiones anteriores no fue así. Tener ya prácticamente por 3 meses a la Fiscalía sin un titular a la cabeza, creo que es algo que el país no se podría explicar. Bueno, el nombre de Ángel Valencia, que se me olvidó mencionarlo en un principio, genera ciertas polémicas o ciertas discrepancias porque él, siendo abogado y no perteneciente al Ministerio Público como el resto de los candidatos que se presentaron para el cargo de fiscal nacional, defendió casos de vinculación con delitos sexuales. Y ese tema, para algunas organizaciones feministas, y también han planteado algunos desde el gobierno y también desde el Senado, ha generado molestia no solamente dentro de las organizaciones feministas, sino que también dentro del gobierno y en específico también de la ministra Orellana, de la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Esos son por lo menos el planteamiento o las discrepancias que generaba la candidatura de él o el nombre de él en específico. Claro, nombre de Ángel Valencia que pasa desde La Moneda y ahora le toca al Senado agarrar esta posta y definir finalmente si es que va a ser la carta o va a concitar o no los 33 votos necesarios, el número mágico como han planteado algunos durante todos estos meses para finalmente tener el cargo de fiscal nacional. Dentro de esa lógica hablaron durante esta jornada y también ayer durante la tarde senadores. Primero, comencemos con 2 senadores del oficialismo, tanto del socialismo democrático como de Apruebo Dignidad, y también un senador de la ADC, Iván Flores, que se refirieron a este tema y si es que van a tener los consensos o los votos o no por parte de la Cámara Alta para finalmente ver si es que Ángel Valencia es el nuevo fiscal nacional. Para eso pasemos a escuchar sus declaraciones. Nosotros hemos revisado su currículum, hemos revisado además las distintas causas que él ha llevado en el ejercicio de su profesión. Y hay cosas que sin duda nos complican, hay cosas sin duda que es necesario aclarar y que es necesario preguntar. Y es por eso que nuestra votación va a ser muy dependiente de la explicación que él pueda realizar en relación a estos casos. Por fin, como lo dijo una ministra por ahí, la tercera va a ser la vencida. Yo estoy conforme con la nominación, voy a votar a favor de la misma y creo que ese día, por fin, después de los errores que ha cometido el gobierno en las nominaciones anteriores, el día lunes podemos decir que vamos a tener fiscal nacional. Los abogados, lamentablemente, tienen que muchas veces defender causas que no pueden ser de su agrado, pero que son de sus características profesionales. El nombramiento del señor Valencia no es inocuo, no es un nombramiento que va a sacar aplausos de todos los sectores. Respetaremos la postura del presidente, respetaremos la calidad humana y profesional del señor Valencia, pero lo vamos a evaluar bien, porque lo que necesitamos saber es si tiene la capacidad. Ahora, si esto fue moneda de cambio, si fue un acuerdo político con la derecha más dura, porque hay que decirlo, en las conversaciones con colegas, porque estábamos todos preocupados de esto, si nadie estaba ajeno a lo que estaba pasando en La Moneda, veíamos que, por ejemplo, Renovación Nacional estaba completamente dividido en su votación. Lo mismo han ocurrido en otros sectores y las molestias que claramente algunos senadores y senadoras del oficialismo lo manifestaron, pues senadores del PPD, senadores de Apruebo Dignidad, senadores del Partido Socialista y la ADC no estaban de acuerdo con este nombramiento. Entonces, bueno, ahora tendremos que escuchar, evaluar y actuar en consecuencia. Bueno, ahí estaban las palabras tanto del socialismo democrático, de Apruebo Dignidad y también de la democracia cristiana. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el caso de la oposición? Recordemos que en el caso de José Morales estuvieron más bien los votos de la oposición, más no de algunas partes del oficialismo. En el caso de Marta Herrera estuvieron los votos más bien del oficialismo y sectores de la oposición. En este caso, por ejemplo, la UDI no concurrieron en general para votar a favor de Marta Herrera. ¿Qué va a pasar en el caso de Ángel Valencia? Ya escuchamos al oficialismo y también a la democracia cristiana, pero ¿qué va a suceder con la oposición? ¿Van a estar los votos a priori para poder elegir a Ángel Valencia como el nuevo fiscal nacional? Bueno, para eso pasemos a escuchar declaraciones tanto de senadores de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI, como también de Renovación Nacional.
Yo soy un convencido que al presidente no le gusta ninguno de los candidatos que ha presentado, algunos los ha presentado para que se caigan, y en este caso, yo voy a votar en conciencia, voy a estudiar todos los antecedentes, sé cómo funciona el sistema, pero sí quiero resaltar la campaña de desprestigio que aparece, que me parece una vergüenza. Que es que es nombrado uno, empiezan a aparecer, le buscan hasta amantes, le buscan lo que sea para tratar de destruir. Nunca apruebo ni rechazo un nombramiento ni emito una opinión sin escucharlos en la Comisión de Constitución. Eventualmente pareciera que este tiene más consenso, pero vuelvo a decir, yo creo que lo responsable es escucharlo en la Comisión el lunes y ahí emitir una opinión formada y fundamentada. Ya bueno, Comisión de Constitución que este lunes durante el día se va a reunir en el Congreso en Valparaíso para también escuchar parte de la exposición, votar sobre el informe de la comisión si es que Ángel Valencia es o no el candidato y de ahí ver a futuro si es que en el Senado, en la Cámara en sí, va a concitar o no los 33 votos. Y todo esto, claro, en un fiscal nacional que no conocemos de su nombre en particular o que no tenemos un fiscal nacional como tal hace casi 100 días. De hecho, si el cálculo no me falla, el próximo lunes se van a cumplir 100 días sin fiscal nacional como tal a cargo. Claro, existe la vacante o existe el nombre de Juan Agustín Meléndez, que es el fiscal nacional subrogante, pero como la autoridad en sí a cargo del Ministerio Público todavía no tenemos una carta definida. Por eso, obviamente, también la urgencia desde el gobierno de concretar un nombre lo más rápido posible, y ahí es donde se plantean algunas teorías. Claro, el gobierno elige el nombre de Ángel Valencia pensando en que está el consenso, más bien hay más votos por parte del Senado. Al parecer sí. De hecho, lo mencionamos también ayer en el despacho en el Palacio de la Moneda, cuando se completa la quina y cuando se incluye a Erika Mayra. Conversamos después con senadores en el ex Congreso Nacional y fuera de cámara algunos nos planteaban de distintos sectores que habían dos nombres que generaban para ellos más consenso al interior de la Cámara Alta. Uno era el nombre de Ángel Valencia y el otro también el nombre de Juan Agustín Meléndez. Así que al parecer, a priori. Gracias, muchísimas gracias por toda la información. En un ratito volvemos contigo si es que no hay novedades, porque también en los próximos minutos podría haber un punto de prensa del presidente Gabriel Boric, donde obviamente si es que acepta preguntas, se le va a preguntar justamente sobre este caso y otros más que están siendo polémica ahora en estos momentos. Muchas gracias, Martín. Gracias, Martín. Bueno, tendría efectos catastróficos. Así calificó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta idea de autopréstamos que se están discutiendo en el Congreso. Guillermo San Martín nos va a contar más al respecto. Guillermo. Hola, Guille. Hola Patricia, Roberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, y esto no dejó indiferente a los parlamentarios, puesto de que muchos no se explican por qué la reforma de pensiones que ha presentado el Ejecutivo sí considera la posibilidad de un autopréstamo. Si bien es más acotado, de todas maneras podría tener una incidencia negativa en lo que significa la situación económica actual. Y ahí está esta dualidad de visiones que se han planteado por parte del Ejecutivo, por una parte presentando la posibilidad de un autopréstamo a través de la reforma de pensiones, pero descartando que se pueda avanzar en torno a las mociones parlamentarias que se han presentado por parte de distintos sectores políticos y que están siendo analizadas en la Comisión de Constitución. De hecho, desde el mismo oficialismo, la diputada Carol Cariola manifestó su sorpresa respecto a lo que ha sido esta calificación por parte del ministro Mario Marcel de la eventualidad de un autopréstamo de los fondos de pensiones, considerando de que incluso con antelación se había planteado la posibilidad de al menos ir discutiendo sobre esta condición, siempre y cuando se establezcan las condiciones necesarias para poder generar las condiciones que estos dineros sean reintegrados efectivamente, para que no se transformen en lo que se ha establecido y calificado como un eventual retiro encubierto por parte de los representantes del gobierno. Ayer comenzó la discusión más en detalle respecto de lo que significan los tres proyectos que se han ido fusionando en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, y en este participó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, donde dio a conocer esta opinión en torno a lo que podría significar un autopréstamo de fondos de pensiones. De hecho, hace pocos instantes le hemos consultado a la ministra del Trabajo también respecto a la posición del Ejecutivo en general, y ellos señalan que lo que se está analizando en la Comisión de Constitución es muy distinto de lo que está proponiendo el gobierno, puesto de que en el caso de lo que se plantea en la Comisión de Constitución, los proyectos van desde un retiro que va desde un 15% de los fondos de pensiones, más bien un autopréstamo, perdón, de un 15% de los fondos de pensiones
pensiones hasta la eventualidad de solicitar el 100%, mientras que lo que está proponiendo el Ejecutivo por medio de la reforma de pensiones es un autopréstamo más acotado de hasta un 5% de los fondos y también con ciertas condiciones para poder optar a esos recursos. Y ahí está la salvedad que se hace por parte del Ejecutivo en torno a los impactos que podría tener en la situación económica a propósito de lo que podría significar la mayor cantidad de circulante que se podría generar a propósito de quienes puedan optar a estos fondos. De todas maneras, la discusión está abierta y va a seguir adelante con la exposición también muy probablemente de la propia ministra del Trabajo dentro de los próximos días en la misma Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Los invito a continuación a revisar algunas declaraciones de parlamentarios integrantes de esta comisión que están siguiendo muy en detalle lo que significa esta discusión sobre un posible préstamo de fondos de pensiones. Revisemos esas declaraciones. El proyecto siempre fue que las personas pudieran ayudarse a sí mismas a través de un autopréstamo. Eso hoy día, al parecer, como escuchamos ayer en los dichos del ministro, que es de Hacienda, lamentablemente el ministro no anda en las calles ni recorriendo los barrios, donde la gente sí está necesitando esto. Él está hoy día en La Moneda, a su casa, en la casa a La Moneda y en alguna ocasión al Congreso. Entonces, obviamente, él no está viendo la realidad de Chile, tiene chofer que lo lleva para allá, lo trae para acá. El proyecto de autopréstamo que yo defiendo es el proyecto que postula que el 15% de los fondos previsionales se pueden retirar y que ese proyecto está validado en la comisión. La misma ministra Jara dijo que ese proyecto podía apoyarse a futuro, lo dijo hace un par de semanas atrás, no así los otros proyectos del 100%, lo cual obviamente hay razones técnicas para ello. Respecto de lo que hemos conversado con el ministro Marcel, tiene que ver fundamentalmente con que el ministro hoy día en la Comisión de Constitución planteó estar en contra de la idea de un autopréstamo. Y lo cual a mí me parece contradictorio con lo que el propio gobierno ha planteado en la Comisión de Trabajo, donde presentó una indicación de autopréstamo. Lo que le hemos planteado al gobierno en la Comisión de Constitución es que se puede ingresar una indicación que permita legislar un autopréstamo por lo menos para marzo de este año, independiente de que en el proyecto de ley de reforma previsional el autopréstamo pueda seguir avanzando como una medida permanente. ¿A qué Marcel le creemos? ¿Al que dice hoy día que esta es una mala medida o al que durante el año 2022 hizo una propuesta de un retiro de 10% acotado en un proyecto que presentó él como ministro de Hacienda junto al gobierno? ¿Cuándo Marcel nos dice lo que realmente piensa? Creo que está equivocado el ministro, hoy día la gente lo está pasando muy mal, obviamente que eso el ministro no se percata, el gobierno no lo ve porque el gobierno está preocupado hoy día de indultar a quienes ejercieron la violencia política, de indultar a quienes hoy día, ¿no es cierto?, asaltaron a las personas y generaron daño, pero no ve lo mal que lo está pasando el resto de la población chilena. Es indolente y yo creo que lo único que hace el ministro es dificultar la aprobación de su reforma tributaria. Claro, dentro de los temas que ahí llamaba la atención, Guillermo, es que efectivamente se está discutiendo de todas maneras por otro camino, la reforma previsional, y donde aparece una iniciativa parecida, ¿no? Pero tiene ahí ciertas diferencias, sería más acotado. ¿Qué se propone también ahí respecto a cómo sería la devolución de ese dinero? ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, lo que está planteando el Ejecutivo en primer término es que sea un monto mucho menor. Como le señalábamos en la Comisión de Constitución, las propuestas van desde un 15% al 100% de los fondos de pensiones que podrían ser utilizados como autopréstamo, a diferencia de lo que establece el Ejecutivo, que va por un monto de hasta un 5%, y eso también estableciendo claramente que se debe reintegrar. Lo que se plantea por parte de las iniciativas de los parlamentarios está la posibilidad incluso de poder buscar otros mecanismos que no necesariamente garantizan la reintegración de los fondos, y es por eso que el ministro Mario Marcel ha hecho esta observación. Para ellos sigue siendo un retiro encubierto lo que se está discutiendo de forma paralela en la Comisión de Constitución, a diferencia de lo que se genera con la iniciativa que se encuentra integrada a la reforma de pensiones, puesto de que de esta manera, al estar integrada con la reforma, según lo que se plantea por parte del Ejecutivo, se podría garantizar la devolución de esos recursos. Pasemos a revisar precisamente cuál es la aclaración que hace la propia ministra del Trabajo respecto a la visión que se tiene sobre las propuestas de los parlamentarios y las diferencias que existen con la del Ejecutivo, y que les ha motivado a ellos a insistir en que sea ese el camino el que se elija, la que está integrada con la reforma de pensiones. Escuchamos a la ministra Janet Jara.
Miren, el gobierno tiene un proyecto de autopréstamo acotado que está considerado entre el proyecto de ley de reforma a las pensiones. Sabemos sin duda, en primer lugar, que los trabajadores no pueden seguir pagando los costos de los momentos económicos de ajuste que se viven, así como tampoco de los momentos de crisis como la sanitaria que tuvimos. Hubo una excepción en ese minuto y se produjeron retiros. Hoy día hay proyectos de ley que en realidad son retiros encubiertos porque contemplan el autopréstamo completo de los fondos previsionales sin mecanismo de devolución y por tanto es como decirse a uno mismo una mentira o un autoengaño, como ya señalaba el ministro de Hacienda. Esperamos que de avanzar alguna iniciativa relacionada con las ayudas sociales, vamos a hacerlo rápidamente, pero esperamos que si hay un espacio para legislar una excepcionalidad como el autopréstamo, esto sea dentro del proyecto de reforma a las pensiones con todos los resguardos que dicho proyecto de ley tienen. Bueno, ahí estaban entonces las diferencias que plantea la propia ministra del Trabajo. De todas maneras, lo que se pretende por parte de los parlamentarios es poder acelerar la discusión en la Comisión de Constitución, ir acotando las posibilidades de este autopréstamo para acercarlo a lo que es la propuesta del Ejecutivo como una forma de que esto se pueda convertir en una herramienta que pueda utilizar el gobierno para presentar una posible ayuda a quienes lo requieran, especialmente con lo que se puede significar los gastos a partir de marzo y que esto se integre al plan de ayuda social que ya está evaluando el Ejecutivo, que va a dar a conocer en detalle dentro de los próximos días. Eso respecto a este autopréstamo que, como señalamos, sigue su tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, puesto que otra de las materias que sigue generando reacciones acá en el Congreso Nacional es el fondo y los argumentos que se han ido entregando por parte del gobierno en torno a los indultos que ha fijado el presidente de la República, y estos no han estado exentos de polémicas respecto a quienes han sido los beneficiarios. Ya se conocía lo que había ocurrido con el exfrentista Jorge Mateluna y respecto también ahora a lo que ha ocurrido con Luis Castillo, otro de los indultados, a propósito de lo que fueron los argumentos que se han entregado por parte del gobierno y que se ha detallado de que tendría un amplio prontuario policial con delitos comunes, según lo que se ha señalado por parte de algunos parlamentarios, y que eso de alguna manera también pone en cuestionamiento lo que han sido las resoluciones que ha definido el gobierno para poder entregar este beneficio. Eso incluso ante las voces de algunos parlamentarios del mismo oficialismo que señalan que aún quedan materias pendientes respecto a lo que han sido detenciones de las que se registraron durante el estallido social y que el propio presidente debiera seguir utilizando esta herramienta. Para algunos no sería atingente en medio del escenario actual y a partir de las reacciones que se han generado acá en el Congreso Nacional en torno a esta determinación, alterando lo que es el avance, por ejemplo, en la agenda de seguridad, también respecto a los impactos que se puedan generar en torno a otras medidas que está impulsando el Ejecutivo, pero de todas maneras hay voces disímiles respecto a la necesidad de avanzar en torno a estos indultos y los impactos que se están generando hasta ahora y especialmente los argumentos que se han seguido generando por parte del gobierno para justificar este tipo de medidas. Revisemos en primer término cuáles son las posturas que se han dado al interior del oficialismo y los respaldos para el gobierno en torno a las determinaciones ya tomadas, pero poniendo énfasis en que quizás lo que pueda ocurrir a futuro deba tener un análisis distinto a los adoptados ya dentro de los últimos días por parte del presidente de la República, Gabriel Boric. Escuchamos a la senadora Alejandra Sepúlveda y al senador Juan Ignacio Latorre. Hay que ver caso a caso, es una facultad que tiene el presidente de la República, él se tomó sus tiempos, se hizo a final de año y por tanto en su periodo de gobierno él podría indultar a más personas, ya sea vinculada al estallido social u otras consideraciones. También hay presidentes que han usado esta herramienta por razones humanitarias, por razones de salud, por distintas causas. Por tanto, el presidente recién todavía no cumple un año de su gestión de gobierno y normalmente los presidentes desde el retorno a la democracia han utilizado las herramientas de indulto en distintos momentos de su gestión, incluso hasta el final de su periodo. Por tanto, es una herramienta que está ahí disponible, a menos que la nueva Constitución cambie esa facultad presidencial. Bien, el presidente Gabriel Boric está de visita en la región de Los Ríos, es justamente su primera visita a la zona y se espera que en este punto de prensa tal vez se refiera justamente a esta polémica de los indultados. Escuchemos. Y desde acá atender a las principales problemáticas regionales tales como la seguridad pública, el déficit de vivienda, el alza del costo de la vida o la defensa del medio ambiente. Esta mañana me he reunido con todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas de la región de Los Ríos, de las 12 comunas, en la que repasamos las realidades de cada una de ellas
y los aspectos relativos al desarrollo integral del territorio vinculado a temas como la conectividad, cuestiones tan importantes pero que quizás no se terminan de apreciar bien desde las grandes urbes, como por ejemplo el transporte rural de los niños y niñas hacia las escuelas, que es tremendamente relevante, o la educación, cómo mejorar justamente los liceos, cómo ampliar los liceos rurales a séptimo y octavo básico, el acceso a servicios básicos como por ejemplo el agua, en donde los APR siguen siendo deficitarios, o ejecutando medidas concretas en otros ámbitos como por ejemplo en el mejoramiento de las carreteras o conectividad mediante barcazas, ya que sabemos que esta es una región lacustre. Todo esto lo hemos hecho en conjunto con las autoridades comunales de diferentes sectores políticos, y esto es algo que yo quiero destacar, porque aquí cuando logramos sacar adelante a nuestro territorio es cuando trabajamos todos juntos, dejando de lado las diferencias políticas. También destaco la labor que está cumpliendo la delegada regional en conjunto con todo el gabinete que hoy día acá me acompaña, con quien también tuvimos una muy buena reunión, y en particular el gobernador, que no está con nosotros en este momento, pero con quien hemos tenido una reunión muy fructífera y un trabajo de amplia colaboración. Luego de esta reunión con los alcaldes sostuvimos una reunión de trabajo dedicado con mi gabinete regional, en el que la delegada y los seremis de la región me han entregado un estado del arte de sus carteras y hemos identificado líneas de trabajos concretas para este año y los desafíos para lograr un trabajo rápido y eficiente en cada área de gestión. Y esto no es solamente un decir. Cuando yo vengo a una región, una de las cosas que me preocupo es que se destraben los nudos que impiden que avancemos a la altura de lo que espera la ciudadanía de nosotros. Y eso es justamente lo que estamos trabajando y lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo para Mafil, para Payaco, para Panguipulli, para Río Bueno, para Los Lagos, para Futrono, para Lago Ranco, para La Unión, para Corral, para Mariquina y, por cierto, también para la capital regional de Valdivia. En este contexto me gustaría confirmar algunas de las medidas concretas que vamos a ejecutar en la región de Los Ríos a la brevedad. He mandatado al ministro de Obras Públicas para que avance en la concreción de la ruta T20, que pasará por el Parque Nacional Alerce Costero, y que esto se haga en coordinación con el Ministerio de Agricultura, asegurando que, por cierto, se cumpla con los estándares de conservación ambiental del parque, que para nosotros son muy importantes. En materia de seguridad, se encuentra en marcha el Plan Verano Seguro, que busca reforzar la prevención y persecución de los delitos en balnearios, rutas, parques y lugares turísticos. Y para esta labor vamos a sumar contingentes de carabineros tanto en enero como en febrero. Para esto, además, hemos trabajado con, por ejemplo, el alcalde de Futrono para tratar de realizar todas las gestiones para pasar de una tenencia a una subcomisaría y mejorar las condiciones del retén fronterizo. Hemos escuchado las observaciones de los parlamentarios de la región respecto de la prioridad que sea la seguridad, y también algo que nos han planteado con mucha fuerza, en particular la alcaldesa de Valdivia, pero de Consuno, con el resto de los alcaldes de la región, para tener un centro de prevención y rehabilitación en materia de drogas para las personas que caen en este flagelo. Además, a partir del próximo año, con el aumento del presupuesto de la Subsecretaría de la Prevención del Delito en materia municipal, el 100% de los municipios de la región va a poder optar por tener patrullas municipales. Del mismo modo, quiero dar cuenta del plan Más Seguridad, Más Comunidad, que estará apoyando con más de 1.800 millones de pesos los programas municipales de la región en materia de seguridad pública, que, como bien nos han recordado los alcaldes de la zona, se trata también de prevención, de fortalecer el deporte, de recuperar los espacios públicos. Por eso, en un rato más estaremos en un parque para poder inaugurar el Parque Catrico. En el ámbito habitacional, que es una de las principales preocupaciones de la zona, el plan de emergencia habitacional, y hemos venido para ello con nuestro ministro Carlos Montes, entregará 5.612 soluciones habitacionales en Los Ríos durante nuestro periodo de gobierno, reduciendo de esta manera en casi un 40% el déficit actual, que esto es mucho más de lo que se ha construido en gobiernos anteriores. El ministro Montes me ha acompañado y ha estado tomando nota de los desafíos que hay en la región, y mañana tendremos una actividad en la que se entregará el terreno que permitirá la construcción de 392 viviendas sociales y la recuperación de espacios públicos para la familia, en la puesta en marcha de lo que les comentaba recientemente del Parque Catrico,
que además es un parque que ha sido, nótese, un parque recuperado por la comunidad, que era un basural, y que por lo tanto va a tener una gestión comunitaria que se haga cargo de la participación social, que fortalece nuestros vínculos y mejora las confianzas. Pero además quiero aprovechar esta oportunidad para, desde este precioso lugar de Valdivia, y agradeciendo, por cierto, a la Universidad Austral por habernos prestado sus dependencias, para anunciar desde la región de Los Ríos medidas importantes para todas las familias de chilenos y chilenas. Hemos estado avanzando intensamente con la Dirección de Presupuestos, con el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, con el Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, para presentarle al país un plan en materia de seguridad económica con soluciones concretas para las urgencias de las personas que sabemos que son acuciantes. Sé, como presidente, que estamos viviendo momentos difíciles, que el primer semestre del próximo año va a ser desafiante y que el alza del costo de la vida es un desafío para todas las familias chilenas. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Si hace un par de años tú podías ir a la feria con 10.000 pesos para poder comprar mercadería, hoy día eso sencillamente no es posible. Y por lo tanto, como gobierno tenemos que hacernos cargo de eso. Primero, con políticas públicas responsables para detener el alza inflacionaria, y estamos justamente en esa dirección. Esperamos que a principios del próximo año ya logremos recuperar, que la inflación sea de un dígito y que vaya en una baja permanente. Pero además, enfrentar el alza del costo de la vida ahora, no solamente desde los indicadores macroeconómicos, sino de los recursos disponibles para las familias, es una prioridad para mí como presidente y para este gobierno. En ese contexto, le he pedido a mi equipo de ministros que presente un paquete de medidas de apoyo a las familias que enviaremos al Congreso para su pronta aprobación. Y espero que, más allá del clima crispado que se produce producto de las disputas políticas cotidianas, seamos capaces de poner por delante los problemas y urgencias de nuestro pueblo. Porque eso es lo que los chilenos y chilenas se merecen y necesitan. Se trata, en concreto, de 7 medidas, entre las que destacan el aumento al doble del aporte familiar permanente, más conocido como bono marzo, correspondiente al año 2023. La creación de un bolsillo familiar electrónico y el aumento y ampliación de la asignación familiar y del subsidio único familiar. De contar con la aprobación del Congreso, el aporte familiar permanente, el bono marzo, va a duplicar su monto el año 2023 y va a pasar de un apoyo a las familias que era hasta el año pasado de 60.000 pesos a uno de 120.000 pesos, que irán directo al bolsillo de las personas y alcanzará a más de 1.500.000 hogares. Además, vamos a crear una innovación que es el bolsillo familiar electrónico, que consistirá en una transferencia estatal de 13.500 pesos mensuales por carga, o sea, por cada hijo o por cada persona en situación de discapacidad que esté en un hogar, no solamente por un mes, no solamente por 2, sino por 8 meses, justamente para ayudar a enfrentar el alza del costo de la vida de las familias, y esto es algo que se va a notar en el bolsillo de quienes nos están escuchando. Además, vamos a aumentar en un 20% el subsidio único familiar y la asignación familiar. Y muy importante, y esto es algo en lo que teníamos una deuda como Estado que era inaceptable, vamos a avanzar en la automatización del subsidio único familiar para que llegue a más de 900.000 niños que inexplicablemente estaban excluidos del beneficio producto de dificultades en el trámite de postulación. Estas nuevas medidas incluyen otros importantes beneficios para las familias, como por ejemplo la extensión de la postulación para que nuevas personas puedan acceder al IFE laboral y al subsidio Protege durante el primer semestre del 2023. Pero no nos quedaremos solo en eso. Se establecerán nuevos convenios con farmacias para aumentar de 2.700, que son hoy día, a 6.900 medicamentos con descuentos, lo que va a disminuir, y escúchenme bien, en un 32% su valor promedio. Vamos a ampliar el programa de administración de alimentación escolar PAE a 50.000 niños y niñas de prekinder y kinder de colegios públicos, porque hasta el día de hoy se estaba dando una discriminación inaceptable en donde algunos niños podían tener acceso a almuerzo y colación y otros sencillamente no. Vamos a estar terminando con eso y lo vamos a hacer progresivo hacia los cursos superiores. Y además, tal como nos comprometimos, vamos a aumentar una vez más, porque ya lo hicimos este año, en 5.000 pesos más la beca de alimentación para la educación superior, la famosa beca BAES.
Esto va a ayudar y va a ser un alivio al bolsillo de las familias. Finalmente, estamos creando un fondo especial de garantías estatales de 50.000 millones de pesos para poder respaldar créditos en el sector de la construcción, permitiendo la mantención y el fomento de nuevos empleos y haciéndonos cargo de las dificultades que han vivido por justamente el alza de los costos que ha tenido esta industria en particular. Queridos compatriotas, desde Valdivia, desde la región de Los Ríos, les digo que este año vamos a trabajar aún con más fuerza para garantizar derechos, para asegurar su seguridad económica, su seguridad social y, por cierto, su seguridad ciudadana, que sabemos que es su prioridad. Mi gobierno está y seguirá en terreno. Ese es el mandato que tienen todos y cada uno de los seremi. Les requisamos las llaves de las oficinas para que estuvieran permanentemente en la calle, saliendo, conversando con la gente. Porque sabemos que un gobierno que está desplegado, que está escuchando las necesidades, angustias y esperanzas de nuestro pueblo, es un gobierno que se conecta y que puede entregar mejores soluciones. Por eso, quiero que sepan que este es nuestro foco, que necesitamos con urgencia trabajar en conjunto y de manera acelerada por las familias chilenas, especialmente por aquellas familias que no lo están pasando bien. Sé que hay un ánimo de escepticismo, o quizás en algunos incluso de pesimismo respecto al futuro. Yo los invito a tener esperanza. Chile tiene tremendas posibilidades, tremendos potenciales. Vamos a estar mejor, vamos a salir adelante. Y lo vamos a hacer con este compromiso y trabajo que estamos llevando adelante como gobierno, pero no solamente con quienes piensan igual que nosotros, sino con los alcaldes de los diferentes sectores políticos, con gobernadores de diferentes sectores políticos, con los dirigentes y dirigentes sociales y sobre todo con los ciudadanos de a pie que día a día y honestamente se esfuerzan por sacar adelante a su familia. Mi compromiso como presidente de la República es seguir trabajando por lograr los acuerdos que resuelvan los problemas que tanto aquejan a las familias chilenas y por eso hago un llamado a la oposición a que retomemos el diálogo en temas tan importantes como es, por ejemplo, la agenda de seguridad, en donde tenemos muchas coincidencias y en donde no me cabe ninguna duda de que si nos ponemos a trabajar con celeridad vamos a poder seguir mejorando la situación de nuestras familias. Hemos logrado desbaratar bandas de robo de madera en el sur, bandas de robo de cables de cobre en el norte. Hemos logrado desbaratar bandas de narcotráfico a lo largo de todo el país. Desbaratamos una banda de tráfico de fuegos artificiales en Santiago que abastecía a organizaciones delictuales. Presentamos por primera vez en nuestra historia una política contra el crimen organizado en todas las regiones con bajada territorial. Por lo tanto, que aquí que nadie diga que estamos de brazos cruzados frente a la delincuencia. Los delincuentes hoy día no son bienvenidos en nuestro país y vamos a seguir combatiendo en todos los espacios para recuperar los espacios públicos, por ejemplo, a través del programa de recuperación de los centros cívicos y espacios urbanos. Eso para nosotros como gobierno es hoy día una prioridad. Finalizado este encuentro con la prensa de Valdivia, con mis ministros, nuestros ministros que se encuentran en Santiago, comunicarán desde La Moneda en unos minutos más el detalle de cada una de las medidas que ha anunciado para todo el resto del país. Muchísimas gracias. Quedo atento a las preguntas sobre estos planes de emergencia económicos y también sobre la situación regional. Silva de Río en línea, quería hacer una consulta en relación a una de sus promesas de campaña antes de, obviamente, llegar a La Moneda, en relación al cargo de la delegación presidencial. ¿Cuándo se podría concretar el traspaso de competencias de la delegación presidencial al gobierno? Y una de las principales también medidas de descentralización, bien digo, que usted había mencionado en su campaña. Eso, estimado, ya está en marcha. De hecho, hace pocos meses en la ciudad de Frutillar firmamos un convenio con los 16 gobernadores, 15 porque faltaba uno que estaba enfermo, para iniciar de manera progresiva el traspaso de diferentes competencias. No todas las regiones, no todos los gobernadores están pidiendo exactamente las mismas y por lo tanto ahí estamos en un diseño para que esto no choque. El subsecretario
Nicolás Cataldo, que también nos acompaña el día de acá, ha estado a cargo de este proceso, pero lo conversamos con el gobernador, con Luis Cubertino, y la verdad es que tenemos el mejor diálogo para ello. Esto se va a realizar durante nuestro periodo de gobierno, pero no el día final, sino que hemos estado avanzando en el traspaso de competencias desde ya. Lo que pasa es que son muchas, es un proceso largo, complejo, pero que no le quepa duda que estamos avanzando en esa dirección. Ustedes saben, yo soy de la región de Magallanes, he vivido el centralismo y por lo tanto sé que es algo que tenemos que enfrentar y en donde vamos a tener resultados. Se está concretando ya. Esto es algo, insisto, progresivo. No es que pase de la noche a la mañana, sino que hay diferentes facultades que se van transfiriendo y de hecho hay varias que ya están en manos de los gobernadores. Muchas gracias. Presidente, buenas tardes. Francisco Burgo de Más Valdivia Televisión. Somos la prensa independiente de la región de Los Ríos. Bienvenido a nuestra casa, ¿cierto? Consultar por las empresas que se han ido en quiebra en nuestra región, principalmente Panguipulli y Mariquina. Esos trabajadores quedaron sin sus sueldos, no les han pagado sus finiquitos. Y tenemos también un proyecto fotovoltaico en Corral que el Consejo Regional de Los Ríos no ha llevado a cabo. De hecho, nuestro gobernador tampoco ha recibido a las comunidades. ¿Qué va a pasar con esa situación de los vecinos, por favor? Muchas gracias. Bueno, algunos de esos conflictos están judicializados, son muchas veces conflictos entre privados. El gobierno lo que les corresponde es, por cierto, apoyar a los trabajadores y trabajadoras, y lo que hemos hecho en particular desde el Ministerio de Obras Públicas es generar convenios para hacernos cargo de el alza desmesurada que ha habido producto de la pandemia y de la guerra en Ucrania de materia prima y de los materiales para las obras de construcción. Y hemos hecho un reajuste extraordinario justamente de las licitaciones para poder colaborar para que estas empresas no se vayan a quiebra. Es muy terrible cuando una empresa que tiene un 50, 60, 70% de la obra avanzada la deja inconclusa, porque finalmente eso termina retrasando infinitamente y además se pierde lo que ya se había construido. Por lo tanto, es una de las prioridades que tenemos. El MOP lo ha tenido como prioridad. Ustedes pueden revisar las declaraciones del anterior presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, el señor Antonio Errázuriz, que en conjunto con nuestro ministro Juan Carlos García estuvieron trabajando justamente en este convenio para poder colaborar que estas dificultades las podamos sortear. Muchas gracias. Buenas tardes. Ayer un reportaje de Tele 13 dio detalles del prontuario de una de las personas indultadas por usted la semana pasada. Hablamos de Luis Castillo, que tiene una condena por atacar oficinas públicas, pero además entre 2005 y 2017 ha estado involucrado en 26 causas judiciales. Tiene también otras 5 condenas que involucran hurto, lesiones menos graves, robo con sorpresa y robo con violencia. Quisiéramos saber si usted tuvo estos antecedentes a la vista al momento de conceder este indulto, si reafirma también sus palabras de que no se trata de personas que sean delincuentes. Y además, presidente, si es que está dispuesto a escuchar la petición de apruebo de dignidad que están pidiendo que se indulte a más personas. El tema de los indultos a lo largo de la historia de Chile siempre ha sido polémico. Hay un libro que se llama Las cenizas del olvido, de Lobe Manilira, en donde se da cuenta de cómo esta ha sido una institución que ha existido de larga data en la República y que siempre genera muy enconados debates. Yo quiero recalcar algo que dije ayer. No pongo en duda ni por un segundo las atribuciones del Poder Judicial, ni me corresponde inmiscuirme en lo que señala el artículo 76 de la Constitución respecto a que la facultad privativa de conocer causas pendientes es de justamente el Poder Judicial y que por lo tanto yo no debo referirme a los fallos. El indulto es una atribución a la cual hemos recurrido en virtud de las facultades que me confiere la Constitución y las leyes, y yo espero y tengo la esperanza que sirva para reparar heridas que están abiertas en el país. Ustedes pueden haber visto, en función de todo lo que hemos estado haciendo, el aumento de presupuesto de Carabineros, el aumento de las facultades también para la PDI, la modificación de delitos como la extorsión, secuestro, sicariato, que la delincuencia y el cómo confrontarla ha sido una preocupación. Yo espero que estos indultos en particular, que han sido fruto de una profunda reflexión, en donde, insisto, no cuestiono el rol de los poderes, de la independencia de los poderes, no signifique que no podamos trabajar como país para afrontar este tremendo desafío que es
enfrentar la delincuencia. Así que hoy día estamos en Valdivia, ya me he referido en reiteradas ocasiones al tema de los indultos, espero que es un tema que logremos dar por zanjado, que pasemos adelante la página y nos dediquemos a trabajar por las necesidades urgentes que tiene nuestro país, que son muchas. Presidente, no nos quedó claro si usted sabía los antecedentes. Ya contesté la pregunta. Conferir el indulto. Ya contesté la pregunta. Sí, quería preguntarle, presidente, independiente de que el gobierno ha afirmado en varias oportunidades que no existen vetos en el proceso de nominación del fiscal nacional, el nombre de Ángel Valencia estaba ya en la quina desde un comienzo y contaba también con apoyo mayoritario por parte de los senadores. Quería preguntarle, presidente, ¿primó el pragmatismo por sobre la convicción del gobierno? Y también aprovechar de preguntarle si usted puede garantizar que esto no es una moneda de cambio con los parlamentarios y parlamentarias para frenar la acusación constitucional que se está planteando contra la ministra Ríos. Yo no hago monedas de cambio en estas cosas. Acá me parece que hay que actuar por convicción y lo que yo lamento es que en este debate la importancia de los desafíos que tiene la Fiscalía como ente principal persecutor del delito en Chile haya quedado en segundo plano para pasar a centrarnos en resillas personales que han levantado algunos senadores que han pretendido hacer un gallito con el gobierno. Acá lo importante es que la Fiscalía no puede seguir descabezada. Y note usted el carácter de la pregunta. A quien nosotros presentamos en la primera oportunidad, que era el señor Morales, contó con la más alta votación de la Corte Suprema en la presentación de la quina. Fue rechazado por el Senado. Posteriormente presentamos a Marta Herrera, con una trayectoria y una exposición en la Cámara, en la Cámara de Senadores, que fue impecable y que sufrió, bueno, ustedes pudieron ver el carácter de las preguntas que se le hicieron en ese momento y también fue rechazada. Hoy día presentamos un tercer nombre que también tuvo una alta votación en la conformación de la quina y aún así hay algunos amenazando nuevamente con que van a rechazar. Yo les pregunto, ¿a qué están jugando? Acá lo que importa es sacar adelante y que la Fiscalía, que es la encargada de la persecución del delito en Chile, pueda fortalecerse y no una disputa entre el gobierno y el Senado. La Corte Suprema elabora una quina. Lo que me corresponde a mí es, dentro de esa quina, presentar un nombre al Senado. Hemos presentado 2 que han sido rechazados por el Senado. Ahora presentamos un tercero. ¿Van a hacer lo mismo? Yo les invito acá a que actuemos de una vez por todas con responsabilidad. Ninguno de los candidatos concita la unanimidad. Y ese es el desafío de la política. El poder poner por sobre los intereses personales el bien mayor de la República y de los ciudadanos. Y yo espero que de una vez por todas, en una materia tan relevante como la persecución del delito en Chile, el Senado lo entienda de esa manera. Muchísimas gracias. Bien, ahí se llevaba a cabo el punto de prensa del presidente Gabriel Boric en la región de Los Ríos. Respondió a algunas preguntas y tal vez la que más nos interesaba era la polémica en torno a los indultos. Se le preguntó justamente si él estaba en conocimiento del prontuario judicial que tenía, por ejemplo, uno de los indultados, Luis Castillo, quien fue reiteradamente condenado. En 15 ocasiones fue condenado por delitos de hurto, lesiones, robo con violencia, casos de violencia intrafamiliar, más allá de lo que ocurrió después del estallido social, donde fue condenado por ataque a oficinas públicas. El presidente dijo que prefiere no referirse a fallos de la justicia y justamente se le preguntó una vez más si estaba en conocimiento de estos antecedentes en el caso preciso de Luis Castillo, y dijo que bueno, que había contestado la pregunta, pero no nos quedó claro si es que efectivamente estaba en conocimiento del prontuario delictual que tenía esta persona que hoy en día está en libertad en nuestro país. Porque además, Roberto, mientras estaba cumpliendo la condena, según lo que se dio a conocer también en ese reportaje, era que había tenido acceso a 2 celulares, a internet, que también se había encontrado armas y estoques. Todo eso, insisto, durante el último proceso que le tocó enfrentar y que finalmente termina siendo indultado. Recordemos que además a él se le acusaba por atacar una de las oficinas del registro civil y de hecho se mostraron ahí algunas grabaciones. Escuchemos qué fue lo que dijo sobre este tema la ministra del Interior, Carolina Toa. Cada vez que se indulta a alguien, se está indultando a alguien condenado. Los indultos no son ni políticas de seguridad ni reemplazan los procesos judiciales.
Las únicas personas que reciben indultos son personas que tienen una condena. Siempre son personas que tienen un reproche de la justicia. Y son personas que no por ser indultadas dejan de tener ese reproche. Hay una atribución excepcional que se le entrega a los presidentes para que ellos, en una evaluación, puedan considerar cuándo corresponde o es adecuado que esa persona no siga en prisión, pero sigue condenada y sigue responsable de un delito. Mira, uno preferiría, ¿no?, que en materia de indulto lo que deberíamos hacer es tratar de lo antes posible de que los procesos hoy día que están en tramitación y fundamentalmente, ¿no es cierto?, a través de la Fiscalía, pudiéramos acelerar, porque aquí podemos tener muchas personas que hoy día son inocentes y que están pagando, ¿no es cierto?, una pena que no corresponde. Ahora, yo creo que esta facultad que tiene el presidente de la República la puede usar cuando él estime conveniente, pero esperamos también que los fundamentos para que eso ocurra sean consistentes, estudiado y como corresponda, pero es una facultad que tiene el presidente y que él estimará en el momento que sea oportuno y conveniente utilizarla. Es evidente que el presidente de la República tiene dos almas en su gobierno. Y hay una alma que le exigió el compromiso de campaña de indultar a las personas que fueron a destruir y a protestar, porque una cosa es ir a protestar y otra es ir a discutir. Y de nuevo demuestra de que la experiencia es súper importante en un gobierno. Lo que cometieron con este señor indultado, que es un delincuente común y corriente y al parecer muy complicado y peligroso, es de nuevo una falta de profesionalismo tremenda del gobierno de no investigar, ¿no es cierto?, los casos a fondo, y que ellos funcionan con el corazón ideológico, porque esto es pura ideología. El presidente Boric es el presidente de la impunidad. El presidente Boric ha preferido indultar por presiones políticas de la izquierda radicalizada y del Partido Comunista a una serie de sujetos condenados, uno que quemó o quería quemar una iglesia, otro que asaltó un banco y tuvo, curiosamente, doble indulto, y este señor Castillo tan desafiante. O sea, el indulto, que es de alguna manera sinónimo de generosidad humana, se transformó en un indulto político, ideológico, para satisfacer la necesidad de la izquierda delincuente que hoy día existe en nuestro país. Bien, como veíamos ahí en esas declaraciones, el tema de los indultos aumentó la tensión entre la oposición y el oficialismo, y de hecho desde Renovación Nacional están anunciando un proyecto que elimina esta facultad presidencial para otorgar los indultos, mientras también se evalúan acusaciones constitucionales, por ejemplo, contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Y va a seguir la polémica en estos días porque desde Apruebo Dignidad han pedido incluso más indultos al presidente. Habrá que ver entonces cómo reacciona el gobierno en esta materia. 1 de la tarde con 52 minutos, vamos a una pausa, ya volvemos. Regresamos con más informaciones. En riesgo vital quedó un joven que fue agredido la noche de Año Nuevo en una discoteca en la comuna de Las Condes. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es su estado actual? Max Frick con las respuestas. Max. Hola, Max. Hola, Pati, hola, Roberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La verdad, una fiesta de Año Nuevo que terminó muy mal para este joven de 18 años, Cristian Belín, quien había asistido a discoteca Gente ahí en Avenida Apoquindo, cuando al salir de este lugar, la madrugada del Año Nuevo, del 1 de enero de este año 2023, fue violentamente agredido, al parecer, por más de un sujeto. Habría un video que podría ser parte de la agresión, podría ser otra pelea. Es una indagatoria que se está realizando por parte de la Brigada de Homicidios Metropolitana y dirigida esta investigación por la Fiscalía Metropolitana Oriente. ¿Cuál es la intención? Aclarar si se trató de una riña, si hay un robo, porque la familia de este joven dice que al momento de llegar a la clínica alemana, que es donde fue derivado desde el Hospital del Salvador, no tenía su teléfono celular. Por lo tanto, una de las hipótesis podría ser este robo con homicidio frustrado. Afortunadamente, este joven ha ido evolucionando positivamente, aún permanece en la unidad de tratamientos intensivos de la clínica alemana a la espera de que haya una desinflamación de su cerebro. Le dieron un golpe, aparentemente, según dijo el neurólogo, con un objeto contundente en el área de la nuca, un golpe homicida claramente a todas luces, y que lo dejó inconsciente ese día ahí en Apoquindo. Fue trasladado por una ambulancia del propio evento que se estaba realizando ahí hasta el Hospital del Salvador, pero
ante la gran congestión de personas, finalmente fue derivado hasta la clínica alemana. Su familia está muy preocupada de su estado de salud porque dicen que es un joven ejemplar, deportista, que además había sacado un gran puntaje en la prueba de ingreso a las universidades y que tenía la gran ilusión de estudiar, ya sea en la Universidad Católica o en la Universidad de Chile, ingeniería comercial. Bueno, vamos a ver si eso puede ocurrir. Su evolución ha sido positiva, ya está consciente, despertó de este coma en el cual había caído producto de este golpe, y si bien su estado sigue siendo crítico porque aún faltan varios días para esperar si sale de este riesgo vital, su familia tiene la esperanza de que finalmente se recupere y que la justicia además pueda hallar a los autores de esta brutal golpiza. Escuchemos lo que dijo el padre de este joven, que la verdad está muy preocupado por el estado de salud de su hijo. Como familia es la típica llamada que un 1 de enero que ni un padre quiere recibir en este país. Fue trasladado a clínica alemana, entró con un cuadro TEC cerrado, un golpe craneal fatal, abarcándole toda la zona del oído. Estuvo 2 días con riesgo vital. En estos momentos está en la UCI. Descartamos que sea otro evento contra tercero o haya uno involucrado o dos personas más en este evento. Ha transcurrido ya 3-4 días. Es toda una noticia fresca. Esperamos que ya luego hayan resultados a través de las cámaras de la municipalidad. Bueno, un hecho gravísimo y que da cuenta de estas peleas que lamentablemente nunca terminan bien a la salida de una discoteca. Siempre va a haber ingesta de alcohol, se producen estos típicos altercados que en esta oportunidad terminaron con este joven de 18 años brutalmente agredido, aparentemente con un objeto contundente en su cabeza. Ya hay una investigación de parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente y de la Brigada de Homicidios. Han facilitado medios de prueba, en este caso también la Municipalidad de Las Condes, para poder dar con los autores de esta agresión que inicialmente podría ser calificado como un homicidio frustrado. Vamos a cambiar ahora de información y nos vamos a ir a la comuna de Puente Alto, porque en calle Camilo Enríquez se produjo un hecho realmente increíble. Un sujeto que manejaba un auto a exceso de velocidad termina perdiendo el control de este automóvil ahí en esa calle y termina impactando contra un local de muebles. Bueno, producto de esto se inicia un incendio, por lo tanto los ocupantes del vehículo bajan de este y huyen del lugar. Este incendio no solo termina afectando al vehículo, sino también a esta propia empresa de muebles y a varios locales aledaños a esta, incluso un taller mecánico. Bueno, rápidamente debe llegar compañías de bomberos de Puente Alto hasta este lugar para apagar el fuego, pero ya se había propagado a otros 4 locales comerciales. Un hecho gravísimo, aún no se ha detenido a los autores de este accidente que generó además este incendio gravísimo en varios locales comerciales, y según información preliminar que habría visto Carabineros posterior al peritaje del vehículo, aparentemente este no presentaría encargo por robo. Se investiga si estas personas por algún tipo de consumo de alcohol habrían arrancado del lugar o simplemente por haber protagonizado este accidente huyeron tras haber cometido algún tipo de delito. Escuchemos lo que dijo Carabineros y también bomberos en el lugar, que dan cuenta de este hecho lamentable que termina con un incendio de varios locales comerciales. Por información que mantenemos por parte de una testigo, señaló que momentos antes un vehículo, por causas desconocidas, choca la reja perimetral de una mueblería, del cual descienden 3 sujetos de este vehículo, los que se dan a la fuga del lugar en dirección desconocida. A raíz del choque que se provocó, el vehículo comenzó a incendiarse en su totalidad, y paralelamente a ello también la mueblería y algunos locales colindantes a este. No se ha dado con los autores del hecho propiamente tal, como asimismo, en cuanto al vehículo, no podría señalarle también si este se encuentra con algún tipo de encargo vigente, por cuanto resultó dañado en su estructura propiamente tal. La central de alarma de bomberos de Puente Alto despachó un accidente vehicular en donde se trataría de un vehículo que habría chocado contra un local comercial, y producto de esto se generó un incendio, el cual terminó afectando a 4 locales comerciales, de los cuales 3 son fábricas de muebles y uno es un taller mecánico. Al momento, Bomberos trabaja en una segunda alarma de incendio con 9 unidades en el lugar y más de 150 voluntarios. Y tenemos un voluntario con lesiones, el cual fue trasladado al centro asistencial más cercano para descartar mayores lesiones. Bueno, vamos a trasladarnos ahora a la comuna de Santiago Centro, porque durante esta madrugada se produjo un robo, pero que aparentemente tenía un dato, porque
Llegan, como se ven en las imágenes de estas cámaras de seguridad, 4 sujetos totalmente de negros que bajan de un vehículo marca Kia, modelo Carnival, que llegan hasta un edificio ubicado ahí en calle Agustinas con Maquiver, ingresan preguntando por un comerciante, un joyero de nacionalidad pakistaní, pero también que tiene nacionalidad chilena. El conserje los lleva hasta el piso 17 y es en ese contexto que proceden a asaltar a esta persona. Ya entendiendo el joyero que estos sujetos no eran funcionarios de la Policía de Investigaciones, sino que se habían hecho pasar por policías, les entrega una maleta llena de joyas que es la que le habían exigido a estos sujetos. Ellos llegan hasta el lugar con una foto del pasaporte de este joyero pakistaní diciéndole que sabían que había viajado el día 31 de diciembre había vuelto a nuestro país y había encargado esta maleta con joyas de alto valor comercial, según la propia víctima, 80 millones de pesos. Le sustraen estas joyas desde su departamento y posteriormente se llevan a esta víctima retenido en el propio vehículo que se ve en las imágenes y lo abandonan en el barrio 10 de julio, en 10 de julio con Santa Rosa. En ese sector esta persona es abandonado y finalmente hace la denuncia. Vamos a escuchar declaraciones de la Policía de Investigaciones que dan cuenta de este robo millonario a este joyero en el centro de Santiago. Habrían llegado 4 individuos que, haciendo alusión que eran funcionarios de la PDI, toman contacto con un propietario de un departamento al cual le solicitan la concurrencia y la apertura de una bodega, de un segundo domicilio que mantiene en el interior, con la finalidad de revisar una especie la cual habría sido adquirida desde el extranjero. De hecho del cual, haciendo nuevamente alusión que eran funcionarios de la PDI, proceden al registro y de donde sustraen 3 maletas contenedoras con diversos tipos de joyas, el cual el avalúo a la hora es de 80 millones de pesos. Bueno, muchachos, claramente un dato, este robo: llegaron con una foto del joyero hasta su edificio, se hicieron pasar por PDI y le robaron estos 80 millones de pesos en joyas. Muy bien, Max. Vamos a quedar atentos entonces ahí a que se conozcan más antecedentes sobre todas estas noticias que nos presentaste. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, Max. 2 de la tarde con 7 minutos, ya está con nosotros Alex Sepúlveda para todo el pronóstico del tiempo, en una jornada que al menos en Santiago amaneció completamente cerrado, nublado, con neblina, pero se despejó bastante. Al menos la mitad poniente, ¿cómo están, muchachos? En una jornada mucho más amable, más llevadera, más gustosa que la que tuvimos ayer, en donde la máxima llegó a 33 grados en el centro de Santiago, incluso 38,8 llegaron en Huechún. Wow. Insufrible ahí en la provincia de Chacabuco, el norte de la región metropolitana. Hoy tenemos 26,5 agradables grados. ¿Y todo gracias a quién? La famosa vaguada costera que desarrolló su tiene la culpa de todo la vaguada. Siempre, si hace calor es la vaguada, en fin, todo eso. Ya, ahí está cubriendo el litoral y mañana otra vez volverá a cubrir entonces en los valles de la zona centro, mientras un sistema frontal dejará precipitaciones sobre la Patagonia y es lo único. Ya se comienza a desarrollar también la nubosidad que dejará precipitaciones en la cordillera de los Andes del centro norte del país, especialmente mañana, ojo con eso. Así luce Santiago desde Farellones, desde las alturas, desde la cordillera de los Andes, mirando hacia el valle. Bruma tenemos aún sobre Santiago y llegó la frescura gracias al ingreso de humedad desde la costa. Con Sauri disfrutamos en todas partes, un disfruti en la piscina, un pura fruta esperando el bus, un sorpresa con amigas y amigos o un centella en la playa, porque tiene sabores para todas y todos. Con Sauri disfrutemos en todas partes. Bien, escuchábamos recién al presidente Boric, quien hizo anuncios respecto a ayudas económicas. Ahora los ministros entregan detalles sobre esas medidas. Escuchamos al ministro de Hacienda. Con lo cual se va a duplicar su monto. Y con eso, ¿cierto? Este beneficio, las familias van a recibir alrededor de 120.000 pesos por carga, particularmente a todos los que han estado recibiendo este beneficio por concepto de asimilado a la asignación familiar o al SUF. Con esto se va a alcanzar a más de 3 millones de personas pertenecientes a 1,5 millones de hogares. Las personas van a van a recibir el aporte familiar permanente tal como hasta ahora y van a recibir un segundo pago extraordinario por el mismo monto una vez aprobado el proyecto en el Congreso. En segundo lugar, se va a crear el bolsillo familiar electrónico, que va a consistir en una transferencia estatal que se va a ingresar a un bolsillo electrónico de la cuenta RUT de las personas. Hoy en día prácticamente más del 80%
de las personas que reciben apoyos estatales lo están haciendo a través de cuentas electrónicas, particularmente cuenta RUT. Entonces ahora lo que va a ocurrir es que junto con recibir esos fondos, esos aportes del Estado, se les va a depositar un monto por carga en este bolsillo electrónico. Esto va a traducirse en que cuando las personas vayan a hacer compras a un comercio del barrio, un almacén o un supermercado, se les va a tirar de su cuenta y del bolsillo electrónico, obteniendo por esa vía un descuento del orden del 20% del total de su compra. Ese descuento de 20% del total de su compra va a corresponder aproximadamente a lo que ha sido el aumento del costo de la canasta básica de alimentos en el último año, y también va a ser muy similar a lo que se carga en esa compra por concepto de IVA. Por lo tanto, acá estamos recogiendo varias propuestas que han estado circulando en los últimos meses. Ha habido propuestas de tarjetas de descuento, ha habido propuestas de reducción del IVA, ha habido propuestas de compensación por la inflación. Todo eso lo estamos traduciendo en este bolsillo familiar electrónico, que va a ser implementado por Banco Estado con los fondos siendo transferidos desde el IPS. Los beneficiarios de este bolsillo familiar electrónico van a ser las mismas personas, los mismos causantes, los mismos beneficiarios que han estado recibiendo el aporte por costo de la canasta básica de alimentos desde mayo de este año. A continuación, el ministro Jackson. Sí. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. También... Bien, hay entonces algunos de los detalles de lo que tiene que ver con estos anuncios hechos por el presidente Gabriel Boric, entre ellos este bono marzo o aporte familiar permanente, que va a duplicar el monto de 60.000 a 120.000 pesos. Seguramente después, durante toda la jornada, vamos a ir conociendo más detalles de las otras medidas anunciadas. Sí, ya vamos a ir conociendo punto por punto cada una de estas medidas. Volvemos con Alejandro Sepúlveda, con quien estábamos revisando el pronóstico del tiempo. Ale, ahora sí. Sí, pues, y la teníamos en la imagen del satélite y ahora está de fondo, detrás del pronóstico, la nubosidad asociada a la vaguada costera, que es la que en este caso toma las medidas para refrescarnos un poquitito luego del caloroso de ayer. Este es el pronóstico para hoy. Y mira, Pati, mira, estabas justo sobre el calor de la Patagonia. ¿Verdad? 27 grados en Coyhaique. Ayer tuvieron 26, hoy 27, continúa el calor allí, pero como les mostrábamos hace un ratito en la carta sinóptica o en la imagen del satélite, va un sistema frontal que dejará precipitaciones a partir de mañana, pero por ahora sigue el calor allí, también en sectores de la Araucanía 30 grados, en Talca llegaron a 36, 37 grados, hoy solo 30, algo bastante más normal, mientras que en la costa continúa cubierto desde el Golfo de Arauco hacia el norte, está abriendo ya a esta hora sobre La Serena, Coquimbo rondarán unos 20 grados y están con nubes dispersas sobre el norte grande. En Valparaíso puede quebrarse a última hora, pero en la noche va a volver a ingresar esta nubosidad, esta niebla, y mañana será otro día de frescura. Pero vamos a Santiago, porque aparte de estas nieblas, esta neblina que ingresa al poniente y sur de la región metropolitana, para dejarnos solo unos 29 grados hoy con bastante bruma, mañana se desarrollará también la nubosidad en la cordillera y la precordillera, y es probable que en la tarde caiga algún chubasco en sectores precordilleranos de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Higgins y Metropolitana. Así que no sería extraño que cayera alguna nubadita y se escuchara algún trueno o se viera algún relámpago mañana por la tarde en sectores precordilleranos del Gran Santiago. Las típicas comunas, La Conde, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, en fin. ¿Eso dices en qué horario? Mira, después de las 3 de la tarde, hasta como las 7, 8 de la tarde. Y el fin de semana eso se restringiría solo a la cordillera y volvería a los 30, 31 grados. Nada desbocado, considerando que estamos en enero, temperaturas dentro del promedio. Y ahí está entonces la nubosidad de Valparaíso, que se mantendrá gran parte del día y mañana repetirá. Perfecto. Alejandro Sepúlveda, muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Estés bien. Que estés bien. Bien, 2 de la tarde con 15 minutos y ya estamos con Soledad Agüero,
y todas las noticias del mundo. ¿Cómo estás, Sole? Hola, Roberto. Sí, harta información por revisar. Vamos a ver lo que está ocurriendo en materia del conflicto entre Rusia y de Ucrania, porque hace algunos instantes el presidente Vladimir Putin anunció una tregua para mañana y el sábado con motivo de la Navidad ortodoxa, que en el mundo de los cristianos ortodoxos se celebra el 6 y el 7 de enero, a diferencia de los católicos que celebran a fines de diciembre, ¿no? Fue un anuncio que se conoció hace algunos instantes y que va a durar 36 horas esta tregua temporal, según anunció el presidente de Rusia, y que obedece además a una recomendación que había hecho el patriarca Kirill, el líder de la Iglesia Ortodoxa, que es uno de los principales aliados de Vladimir Putin, que incluso ha dado la bendición a las tropas rusas y que es una figura que ha sido muy cuestionada por ese apoyo que ha dado a la invasión rusa. Ha sido sancionado, de hecho, por algunos países. Y también Vladimir Putin había sostenido conversaciones con el presidente de Turquía, con Recep Tayyip Erdogan, que se ha posicionado como un mediador, alguien que ha tratado de mediar en este conflicto y que le había pedido a Vladimir Putin que los esfuerzos de paz en esta guerra deberían estar respaldados por un alto al fuego unilateral. ¿Cuál ha sido la reacción por parte de Ucrania? Aquí los asesores del presidente Volodymyr Zelensky criticaron este anuncio por parte de Rusia. Ellos lo ven como una trampa cínica y como una pieza de propaganda. Sole, podríamos estar en un punto de inflexión en esta guerra porque históricamente Rusia ha utilizado el invierno como un arma de guerra y los más grandes ejércitos del mundo han justamente sido derrotados debido al frío que hay en esta época del año en Europa, en sectores como Ucrania, como Rusia mismo, donde hay temperaturas en estos momentos de menos 20, menos 25 grados, lo cual para las tropas es altamente peligroso. Recordemos, el ejército de Napoleón Bonaparte, el ejército alemán de Adolf Hitler cayeron ante los rusos justamente por el frío. ¿De qué modo Rusia y Vladimir Putin podrían usar este factor para ir desgastando a Ucrania en esta estrategia por finalmente lograr, pensamos, que la rendición de los ucranianos? Bueno, eso ya lo hemos estado viendo desde octubre en adelante, desde que comenzaron a acercarse al invierno con los ataques que han estado centrados justamente en la infraestructura crítica, que ha hecho que ahora que están entrando los meses más duros del invierno, los ucranianos se queden sin electricidad, sin calefacción y desde Ucrania ya han manifestado que están preocupados por cómo Vladimir Putin puede utilizar el invierno como un arma de guerra precisamente. Seguimos con otra de las imágenes que nos ha dejado esta jornada, que es el funeral del Papa emérito de Benedicto XVI en el Vaticano, un hecho inédito en la historia de la Iglesia Católica, al menos en los últimos 6 siglos. Benedicto XVI fue el primer Papa en renunciar en todo este tiempo y con el Papa Francisco que encabezó este funeral lo vemos ahí con algunos problemas de movilidad. Llegó en silla de ruedas. Se esperaba la presencia de cerca de 100.000 personas, de 100.000 fieles. Estaba abierto a los fieles que quisieran despedirse de Benedicto XVI. Fueron cerca de 50.000 personas de acuerdo a los primeros cálculos que se han hecho. Y todo esto después, además de los 3 días de capilla ardiente, donde participaron cerca de 200.000 personas. Y estuvieron además otros 4.000 sacerdotes que veíamos que acompañaron la celebración de esta misa, donde el Papa Francisco destacó la sabiduría y la entrega de Benedicto, según sus palabras, y con la presencia además de países como Italia y el país natal de Benedicto XVI, que es Alemania, que fueron invitados para que envíen delegaciones oficiales al funeral. Hay otros líderes nacionales y la reina Sofía, que vemos ahí, reina emérita de España, que asistieron pero de forma privada al funeral, el cual posteriormente de los restos de Benedicto XVI fueron trasladados a las grutas vaticanas para su entierro. Sole, ¿cómo se podría interpretar esto, el hecho de que fallece el Papa emérito, quien ya fue Papa anteriormente, y finalmente no hay presencia o mayor presencia de mandatarios extranjeros, autoridades italianas, autoridades que llegaron desde el país natal de Ratzinger, desde Alemania, pero no hubo presencia masiva de mandatarios de otros países, salvo la
la reina de España. En fin, ¿cómo se podría interpretar la poca presencia de mandatarios ante la muerte de una persona que fue tan importante para la Iglesia? Claro, es que aquí no estamos hablando de un funeral de Estado por el hecho de que Benedicto XVI cuenta con el título, por así decirlo, de Papa emérito, pero no es un Papa en ejercicio. Y ahí, si bien el funeral tuvo algunas similitudes con los funerales habituales que hemos visto cuando fallece un Papa, sí hubo ahí algunos cambios en el protocolo, figuras que en estos momentos no estuvieron presentes por razones obvias, porque el Papa en ejercicio pudo realizar ahí el funeral de su antecesor, pero al no ser un funeral de Estado, no hubo ahí invitación oficial a otras delegaciones, salvo el caso de Italia y de Alemania. Sigamos con otros temas que nos han mantenido pendientes durante esta semana, que es el sistema frontal que continúa causando estragos en algunas localidades de Estados Unidos, como el estado de California, con el río atmosférico, como se conoce este sistema frontal, que se caracteriza por ser un río de humedad, por así decirlo, una corriente de humedad densa que va fluyendo desde el océano y acompañada de vientos, lo que explica por qué esta estación de servicio que vemos terminó con el techo completamente desplomado. A eso hay que sumar los riesgos de deslizamientos de tierra, porque el suelo todavía está en muy mal estado por las lluvias que ha habido en los días previos, y además hay que considerar que este es un estado donde en otras épocas del año se han producido incendios forestales, y eso también deja el suelo muy vulnerable, y con alertas por ráfagas de viento, con órdenes de evacuación obligatorias en algunos estados y bajo la alerta que se ha emitido además por las nevadas que ha habido en algunas localidades. Sigamos aquí en la región, porque después de algunos días de tregua finalmente volvieron las manifestaciones a Perú, manifestaciones que estuvieron ahí protagonizadas por los simpatizantes del expresidente Pedro Castillo, que están pidiendo ahora su liberación, están pidiendo el fin de la disolución del Congreso, la realización de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución y la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte. Fueron varios grupos de la sociedad civil y de sindicatos de algunas regiones de Perú que salieron a manifestarse, y eso, como vemos, generó algunos enfrentamientos con la policía, más situaciones complicadas en algunas regiones como Puno y Cusco, donde hubo problemas relacionados con el transporte, lo que generó una situación difícil, sobre todo para los turistas, y que significó que en Machu Picchu tuvieran que evacuar a cerca de 2.000 personas. Y los 8 rugbyistas que fueron imputados por el asesinato a golpes del joven Fernando Báez en Argentina en 2020 ahora enfrentan a la justicia. Van a ser 30 días de testimonios que comenzaron con la declaración del joven, que fue falsamente inculpado por uno de los detenidos, y el guardia que sacó a la fuerza de la discoteca donde ocurrieron los hechos a otro de los deportistas. Exacto, yo a ellos, digamos, no los conocía, los conocía simplemente de vista. Del boliche, que es la ciudad chica, Zárate, obviamente, entonces nos conocemos todos con todos, pero sí sabía que le hablaba mal de mí. Pablo Ventura declaró este miércoles en el juicio contra los rugbyistas acusados de matar al joven Fernando Báez en Argentina. Hace 3 años, Ventura pasó 4 días preso. Había sido inculpado por los mismos deportistas que hoy enfrentan a la justicia. Todo era falso. Pablo Ventura ni siquiera estuvo en el lugar del crimen. Te molesta un poco y digo, ¿por qué me nombraron? ¿Me entendés? ¿Por qué? Si yo nunca les hice nada. Ocurrió el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, balneario ubicado 300 kilómetros al sur de Buenos Aires. Fernando Báez tenía 18 años cuando salió esa noche de la discoteca Le Brick. Antes de la golpiza que le quitó la vida, había comenzado a discutir con los rugbyistas que afuera del local se concertaron para golpearlo. Patadas y golpes de puño que ni siquiera cesaron cuando el joven ya estaba inconsciente en el piso. Me gustaría saber por qué lo hicieron. Graciela, la madre de Fernando Báez, se descompensó y no soportó ver frente a frente a los 8 inculpados por el crimen de su hijo. Más, al conocer los testimonios que se suceden durante toda esta semana y que recuerdan cómo se ensañaron con él y cómo incluso, después de concretar la golpiza, fueron a comer hamburguesas. Me llamó la atención de los presos
que me miraban fijamente y en ningún momento bajaron su mirada. Sentí como madre que no estaban arrepentidos. Días después del crimen, hubo multitudinarias protestas pidiendo justicia. Le han pegado hasta más no poder, hasta matarlo. Y la verdad que no puede ser que ocurra eso. Uno va a los boliches a divertirse, no a pegar ni a matar. La defensa de los 8 acusados aseguró que los rugbyistas podrían incluso declarar en este proceso. Una vez que se produzca toda la prueba, una vez que se produzca la prueba y en el alegato me escucharán y ahí diré si corresponde o no con la calificación jurídica de la que trae la Fiscalía a juicio. En la última audiencia también habló el jefe de los guardias de la discoteca, que apuntó directamente a uno de los rugbyistas y explicó con imágenes de las cámaras cómo debió sacarlo del recinto ante la imposibilidad de controlarlo. El juicio por el crimen de Fernando Báez incluirá cerca de 150 testimonios hasta el 31 de enero. Vamos con una información de último minuto que nos llega desde México. Disturbios en el estado de Sinaloa después de la detención de Ovidio Guzmán, de uno de los hijos del Chapo Guzmán y que es considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa. Se están reportando varios episodios de violencia, bloqueos de carreteras, incendios de vehículos, que ahí lo estamos viendo, son parte de los videos que se están difundiendo a través de las redes sociales, balaceras en algunas localidades. Desde el gobierno mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la existencia de un operativo, pero no ha entregado todavía mayores detalles al respecto. Lo cierto es que Ovidio Guzmán el año 2019 ya había sido detenido en esa oportunidad, pero fue liberado poco después, justamente por los disturbios que se desataron después de su detención. Eso le fue tremendo. En Sinaloa, cuando se enteraron que lo habían atrapado al hijo del Chapo Guzmán, se desató una verdadera guerra con tanques, con balaceras por las calles. Fue tanto el caos que se produjo en la ciudad que las autoridades tuvieron que liberarlo porque se estaba saliendo completamente de control la situación. Sí, recuerdo que hubo incluso un grupo de presos que había escapado de la cárcel, tremendo. Hubo muertos en esa oportunidad y lo que había llamado la atención en ese entonces había sido ahí la justificación que había dado en ese año el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se le había consultado sobre la decisión de liberar a Ovidio Guzmán. En esa oportunidad dijo: la captura de un criminal no puede valer más que la vida de las personas, porque él decía que claro, que la decisión de liberarlo era para proteger a los ciudadanos después de todos los disturbios que se habían desatado y para restaurar la calma después de las balaceras que se... Es decir, el Estado completamente replegado por la acción del narcotráfico en México. Ese es el tema, la debilidad del Estado y lo enquistado que está ahí el tema del narcotráfico en México. Pasemos a escuchar parte del ambiente de las balaceras que se están registrando hasta ahora. Escuchábamos ese ambiente de lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Sinaloa, donde se reportan algunos disparos y lo que comentábamos antes, de cómo las fuerzas de seguridad se están viendo totalmente sobrepasadas. Lo que vemos ahí es el interior del aeropuerto, donde también se registraron algunos incidentes después de que se conoce la detención de Ovidio Guzmán. ¿Quién es Ovidio Guzmán? Él es uno de los 4 hijos que tuvo el Chapo con su segunda esposa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de conspirar para distribuir drogas y después importarlas a Estados Unidos. Y a diferencia de otros de sus hermanos, el Chapo tiene al menos 10 hijos de distintos matrimonios. En el caso de Ovidio Guzmán, lo que describen los medios mexicanos es que él mismo se considera un hombre que no le gustan los lujos, ¿no?
Bien, ahí estamos todavía pendientes a ver qué es lo que va a decir el gobierno mexicano sobre esta detención y si es que se vuelve a repetir el escenario que habíamos visto el año 2019, donde en vista de las reacciones y los efectos que tuvo su detención, finalmente optaron por dejarlo en libertad. Eso sería escandaloso. Porque si el Estado, a pesar del fracaso que hubo en primera instancia de dejarlo en libertad, lo detienen, lo cual ya es difícil detener a uno de estos líderes narcos, lo detienen y producto de la acción y de la fuerza de los grupos criminales lo terminan por liberar, sería un escándalo que ahora, volviendo a insistir en su detención, lo liberen de nuevo por el poder del narco. Claro. Y sí, yo además, bueno, recuerdo parte de que antes de las explicaciones que había dado Andrés Manuel López Obrador en 2019, él poco tiempo atrás había hablado de el fin de la guerra contra las drogas, lo que da ahí también señales ambivalentes respecto a cuál va a ser la estrategia para enfrentar algo que ya es parte de... Sole, no recuerdo bien en esa ocasión, esto fue hace 3, 4 años atrás, cuando se produce esta verdadera guerra entre el cartel de Sinaloa y las autoridades, cuando detienen al hijo, ¿cuánto tiempo pasó entre su detención y su posterior liberación? Algunas horas. Fue cuestión de horas, sí, ¿no? Sí. Claro, bueno, vamos a ver ahora cuánto tiempo permanece detenido y si finalmente la violencia de este grupo criminal no termina por ejercer una presión tal que terminen por liberarlo. Esta vez no creo, porque sería escandaloso que por segunda vez el Estado mexicano acepte un fracaso de este tipo. Sí, y esto también se produce en un momento complejo porque dentro de algunos días va a llegar a México el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que entre otros temas va a abordar el tema del narcotráfico, obviamente también la migración. El 9 de este mes va a llegar Joe Biden a ese país, por lo tanto eso también añade otro elemento complejo a todo lo que está pasando ahí, con los videos que estamos viendo ahí en las redes sociales, con varias de las imágenes que han publicado y que dan cuenta de cómo las distintas células del crimen organizado están respondiendo frente a esta detención. No es menor la presencia del gobierno norteamericano en México respecto a temas de narcotráfico. Recordemos que la tercera vez que detuvieron al Chapo Guzmán, finalmente fue extraditado a Estados Unidos para que finalmente pueda seguir su condena, porque las 2 veces anteriores se escapó de la cárcel. El Chapo Guzmán la primera vez se escapa en un carrito de ropa sucia, obviamente por actos de corrupción dentro de la cárcel, donde tenía coimeado a la mitad de los guardias para poder salir en un carrito de ropa sucia, y la segunda fue cinematográfica, porque hizo de cuenta que iba al baño, un baño que tenía en su misma celda, y a ese baño llegaba un túnel que finalmente le permitió escapar. Cuando los guardias de seguridad de esa cárcel, una cárcel de alta seguridad en México, alta seguridad entre comillas, se dieron cuenta que no había movimiento en la celda del Chapo, fueron a la celda y se dieron cuenta que en el lugar donde él iba a hacer sus necesidades había un tremendo túnel. La pregunta es, ¿durante meses no se dieron cuenta cómo construyeron ese túnel debajo de la cárcel? Bueno, esa fue la segunda vez que se escapó el Chapo. La tercera vez que lo capturaron, dijeron, bueno, lo vamos a mandar a Estados Unidos para que no se vuelva a escapar y finalmente continúe su condena en ese país. Por eso no es menor la visita del presidente norteamericano en estas circunstancias. Claro, bueno, aquí también suele haber complicidad del crimen organizado con el Estado, ¿no? Pero mientras tanto se siguen desarrollando estos hechos, nosotros nos vamos a quedar pendientes y vamos a estar actualizando a lo largo de nuestras entregas noticiosas cuando correspondan. Y vamos a volver ahora a Estados Unidos a hablar de lo que está ocurriendo en materia climática con la caída de este rayo que vemos que cayeron no solo una vez sino 2 cerca de un negocio en el estado de Carolina del Norte, un negocio que es propiedad de un piloto de carreras de NASCAR. Ahí veíamos justo el momento en que cae ese rayo detrás de una fila de autos que estaban estacionados y que se generan chispas como si estuviera ocurriendo un cortocircuito, y fue ese rayo que termina dañando el camión que estaba ahí estacionado y que se alcanza a ver en la parte de atrás. Y después un segundo video que muestra además la caída de un rayo cerca de una puerta de seguridad, que es este video justamente donde se produce ahí una situación similar y que es parte de lo que ha llevado ahí a las autoridades y al Servicio Meteorológico de Estados Unidos a emitir una alerta por los riesgos por los que ha ido acompañado este sistema frontal.
Seguimos con otra imagen impactante que nos ha dejado esta jornada. Miren lo que ocurrió en India. Una mujer que estaba tratando de subirse al tren en movimiento fue rescatada por un oficial de la policía ferroviaria que alcanzó a actuar a tiempo y le salvó la vida. Esto ocurrió en India, en la ciudad de Purnia, y son imágenes que las publicaron esta semana en las redes sociales, pero esto ocurrió el 1 de enero y el Ministerio de Ferrocarriles decidió hacerla pública porque resulta que es más común de lo que uno puede pensar que en India los pasajeros traten de subirse a los trenes en movimiento o traten de bajarse, y por eso quisieron difundirlo para advertir a los pasajeros que no se suban a los trenes en movimiento. Emitieron un comunicado además acompañado de este video en el cual se ve cómo la pasajera cae y el tren la arrastra. Pudo haber caído a las vías del tren, pero la sacó barata. La sacó barata y el oficial que se encontraba ahí en el lugar pudo salvarla. Y vamos ahora, Sole, con la pelea. Estamos recién empezando el año, estamos a 5 de enero y ya te digo que esta podría ya calificar como la pelea del año. Sí, esto era verlo venir, porque la próxima semana el príncipe Harry va a lanzar su autobiografía. Espérate, Sole, porque se los vio muy unidos durante el funeral de su abuela, hace un par de meses atrás. Pero después hubo un documental polémico. Ah, ya. Sí. Fue para la foto esta salida. Al parecer, sí. Los 4 juntitos, todo. Claro, no sabemos ahí qué fue lo que ocurrió detrás de escena después de lo que veíamos ahí recién después de los funerales de la reina Isabel II, pero hay mucha expectación por esta autobiografía que les mencionaba, que se llama Spare, y el diario The Guardian tuvo acceso a parte de ese libro, y ahí cuentan que Harry habló sobre un ataque físico, una agresión física por parte de su hermano William. Perdón, ¿esto hace cuánto tiempo atrás? El 2019, cuando estaba comenzando ahí a ver los primeros roces que publicaba fue una pelea de la niños prensa. De cuando eran chicos. No. Era ya grande. Y ahí le atribuyen la responsabilidad o el motivo de esta pelea a Meghan Markle, que ha sido habitualmente blanco de críticas. ¿A Meghan le echan la culpa de todo? La culpa de todo. La prensa, es cierto, la prensa británica le ha echado la culpa de todo a Meghan, es parte de lo que hablan en este documental que ha abierto las heridas entre ambos hermanos. Pero lo que describe Harry es que aquí hubo una discusión donde William se refirió en muy duros términos. ¿Qué dijo? Meghan la trató de difícil, la trató de grosera, y es ahí donde Harry cuenta que William lo agarró del cuello, que le rasgó el cuello de la camisa, que lo tiró al suelo, que cayó encima de donde estaba la comida para perros, que se lastimó la espalda, que quedó con algunos moretones, y que después William lo instó a que le devolviera el golpe. Le dijo, párate, ven para acá. Exacto, le dice, hizo mención a algunas peleas que ambos habían tenido cuando eran más chicos, y Harry dice que se negó a hacerlo, y en eso William se fue. Después regresó, según la versión de Harry, que dice que William volvió arrepentido y pidiendo disculpas, pero no es lo único, porque tú recordarás, Roberto, la polémica que hubo hace algunos años cuando Harry era más joven, cuando fue un cumpleaños vestido de nazi. Sí. Él dice que William y Kate... de disfraces fue, ¿no? Una fiesta de disfraces, donde dice que William y Kate lo instaron a usar ese disfraz, que es algo que le pesa hasta el día de hoy y que fue una de los grandes escándalos que tuvo Harry durante su adolescencia. Y tan compuestos que se los ve ahí en pantalla cuando están en actos públicos y todo eso. Hay que ver ahí cuál es la versión que entre 4 paredes tienen pasa ellos. entre las mejores familias. Tal cual. Y dice Harry, además, en este libro, vamos a ir conociendo seguramente nuevos pasajes antes de que se lance la próxima semana, que en el funeral del príncipe Felipe, en un momento, el ahora rey Carlos, entonces príncipe, se paró frente a ellos, los miró y les dice, por favor, no hagan que mis últimos años sean una miseria. Esto antes de ser rey. Antes de ser rey.
Imagínate. Imagínate ahora. Sí, y después de todo esto fue que Harry renuncia a la monarquía y se va a vivir a Estados Unidos. Cuando ocurrió en este último diálogo con Carlos, Harry ya había renunciado, pero claro, este gran escándalo que él describe con denuncias de agresión física, eso fue antes de que se fuera. Tengo la impresión, Sole, que ya mandaste a encargar el libro para leer todas las copuchas de la realeza. No te quepa ninguna duda, ya ordené mi primer. No me cae la menor duda que ya te está por llegar el libro. Bueno, en España ya están las librerías. Y qué mejor campaña de marketing que inventar una pelea de este tipo para vender más ejemplares. Claro, y con las entrevistas que además va a dar Harry esta semana, donde seguramente va a seguir entregando mayores detalles sobre eso. Y los quiero invitar a que terminemos con este registro donde se ve a un rinoceronte persiguiendo a un grupo de turistas. Imagínense el susto que se llevaron los que estaban aquí en el Parque Nacional Manas, esto en el estado de Assam, en India. Se ve ahí un convoy de jeeps de safari que está avanzando por esta carretera, que es además una carretera muy estrecha cuando se acerca a este rinoceronte, y uno de los turistas les empieza a gritar que aceleren, y el rinoceronte de todas formas sigue corriendo detrás de ellos durante varios kilómetros hasta que entre la vegetación del lugar finalmente desaparece. Pero lo cierto es que recientemente en los parques de India se han registrado varios incidentes similares. En el Parque Nacional de Kaziranga, en ese mismo país, hubo un incidente similar que se atribuye aquí a la incomodidad que les genera a estos animales estar tan rodeados de personas ante Alguna vez vi en un documental, Sole, que uno tiene la tendencia a creer que estos animales son lentos porque son muy pesados, son grandotes, pero son rapidísimos. Sí, ahí... Son muy rápidos. ¿Tenemos el ambiente para que escuchemos? Ya. Como tú decías, son rápidos, en general son tranquilos hasta que se ven amenazados frente a este tipo de situaciones. Te agarra el rinoceronte y te da vuelta al auto. Tal cual. Tremendo, tremendo la angustia de esos turistas que estaban ahí y fueron perseguidos por el rinoceronte. Eso pasa a veces cuando se invade el hábitat natural de estos animales. Sole, muchas gracias. Muchas gracias, que estés bien. Buenas tardes. Bien, quedan 20 minutos para las 3 de la tarde. Vamos a la pausa, ya volvemos. Regresamos con más informaciones y con este peligroso piquero desde 35 metros de altura que casi le cuesta la vida a dos jóvenes en Angol. Uno de ellos, de hecho, está grave. María Paz Arancibia con más información. María Paz. Hola, María Paz. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, tal como ustedes decían, uno de ellos se encuentra grave, fueron trasladados al hospital de Angol en la región de la Araucanía, y estas imágenes dan cuenta de una maniobra absolutamente temeraria y muy irresponsable, por lo demás, como lo han dejado claro las autoridades locales. Esto ocurre el día de ayer, este miércoles, es que Bomberos recibe un llamado a eso de las 16:30 horas en una comunicación donde le manifiestan a Bomberos este accidente que ocurre en el centro turístico Canteras de Deuco en la comuna de Angol. Como ustedes ven en imágenes, lo que observamos son dos jóvenes, uno de 22 y otro de 26 años, que se lanzan desde casi 30 metros de altura en un cerro, además muy peligroso, según relataban los testigos que auxiliaron a estos dos muchachos. Dicen que se trata de un cerro que tiene una pendiente en positivo. ¿Qué significa esto? Que es necesario, por ejemplo, que este salto se haga en velocidad y con una serie de condiciones que desde luego no las reúnen quienes no se dedican a realizar estas maniobras, ¿no? Deportistas de alto rendimiento, aunque incluso se han reportado muchos casos donde gente especializada ha terminado también lesionado por lo que ustedes ven en imágenes, un salto desde casi 30 metros de altura. Pues bien, este miércoles llegó Bomberos, también testigos que en primera instancia ayudaron al rescate, porque lo que sucedió es que uno de los jóvenes cae al agua, pero el otro no, el otro termina impactando con rocas, con la tierra finalmente de este sector en el centro turístico Canteras de Deuco en la comuna de Angol.
Por lo mismo, son trasladados al hospital de Angol, uno de ellos en estado grave. Serían turistas, visitantes de la comuna de Santiago que habrían estado pasando tiempo de descanso, de vacaciones en este sector. El llamado del alcalde Enrique Neira, quien habló hace poquitos minutos sobre este accidente, fue muy claro. Él llamó, por supuesto, al criterio, al autocuidado de quienes se encuentren veraneando en este centro turístico. Le preguntaron si es que él tenía algún interés de cerrar este perímetro. Él manifestó que no, que se trata de un radio rural, no urbano, y que ellos como municipio tampoco tienen los recursos ni los medios para poder cerrarlo. Además, da cuenta de una situación muy relevante, y es que quienes quieran pasar tiempo de vacaciones en este lugar deben saber, al menos darse un tiempo para conocer las condiciones del lugar, porque sabemos, lo han dicho expertos, salvavidas, también médicos, que cuando no se conocen las condiciones del lugar, el riesgo aumenta. Por lo tanto, realizar una maniobra de este tipo no es recomendable en ninguna circunstancia. Los invito a que escuchemos entonces a bomberos, quienes fueron los primeros en llegar tras recibir este llamado el día de ayer. Mira, resulta que un chico de los que trabaja en nuestro sector, en el sector cantera de Deuco, nos pidió ayuda, porque un chico acá tuvo un accidente saltando de la roca a las canteras y nosotros no dudamos en prestar ayuda. En este caso yo, como guía turismo de aventura, tengo cursos de rescate y de primer auxilio, entonces no dudé en prestar ayuda. Fue en colaboración con bomberos y con la gente del lugar, los amigos del chico, pudimos sacarlo del sector. Era un joven de 22 años, me parece, era de Santiago, por lo que logramos conversar con los chicos. Claro, saltaron dos, pero uno fue el que quedó con un poco más de daño. Seguramente, claro, fue un salto mal ejecutado. Por los antecedentes que se reúnen, dicen que se tiraron desde la cruz, no lograron entrar al agua y sufrieron la caída por el cerro hacia abajo. El mayor detalle de las lesiones los tiene el Servicio de Salud, se trabajó en la inmovilización, la persona estaba consciente. Por los antecedentes que se estaban reuniendo, decían que las personas no eran de acá de la comuna de Angol. Escuchábamos ahí a un guía turístico que fue este testigo que presenció el hecho y además auxilió a estos jóvenes de 22 y 26 años tras este salto mal ejecutado, pero mucho más que eso, una maniobra muy riesgosa, absolutamente temeraria y que nadie recomienda bajo ninguna circunstancia. 27 metros de altura, él era más específico, este guía turístico, porque conocía perfectamente el lugar, además una zona que en este periodo estival es muy frecuentada por quienes buscan desconectarse. Los paisajes naturales son muy bonitos también, pero claro, es relevante saber que si no se conocen las condiciones del lugar, una situación como esta, tan seria, tan grave y lamentable, puede ocurrir. Se los decía, el alcalde de Angol, Enrique Neira, habló hace algunos minutos sobre esta situación. Él está muy conmocionado, preocupado por estos jóvenes y, desde luego, también hace un llamado a la responsabilidad y al autocuidado. Escuchemos. Nosotros no tenemos las herramientas, los mecanismos ni los recursos necesarios como para cerrar un espacio de esta naturaleza. Por lo tanto, durante toda su vida, desde que existe, se ha manejado de la misma forma, en base a la responsabilidad personal que debe tener cada persona que va a visitar un centro turístico. Y eso lo quiero destacar, porque nosotros como municipio no podemos poner inspectores municipales permanentes, pedirle a carabinero permanente, porque una vez al año hay personas que irresponsablemente hacen un mal uso de este espacio. Bueno, él era muy claro también en aclarar que en este sector existe un cuidador permanente que está pendiente de los cuidados del lugar, también de la gente que visita este sector, del tiempo que se quedan ahí acampando, porque hay un sector de camping. Probablemente en esa situación estaban estos dos muchachos. Falta todavía poder confirmar esta información. Sabemos que son dos jóvenes de Santiago que se encontraban de descanso en el centro turístico cantera de Deuco de Angol y también
también vamos a estar pendientes de cómo avanza el estado de salud, porque uno de ellos, al impactar con las rocas de esa quebrada, quedó gravemente lesionado. Sí, y es un tipo de accidente que lamentablemente ocurre con cierta frecuencia, pese a todas estas recomendaciones, pese a lo peligroso, a lo arriesgado. Ojalá que se recuperen prontamente estos dos jóvenes. Muchas gracias, María Paz, por la información. Buenas tardes. Gracias, María Paz. Pati, ¿recordarás tú la época en que en Reñaca estaba lleno de argentinos tomando mate? Se los podía reconocer a kilómetros de distancia porque eran todos con el termo, el mate. Claro, era o la patente de los vehículos. La patente negra de los veces. vehículos, que ahora es blanca en Argentina, así que sería Así más es. difícil reconocerlos. Bueno, hay indicios de que eso podría volver a pasar este año. ¿Por qué? Porque en la frontera, en el Paso Los Libertadores, los argentinos que vienen a Chile han tenido esperas de hasta 6 horas. Porque parece que han vuelto en masa a nuestro país después de mucho tiempo. Masivamente. Se lo vamos a preguntar de inmediato a Cristian de Medici, quien tiene los detalles de esta prolongada espera que han tenido los turistas argentinos que han querido venir a nuestro país. Cristian, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy buenas tardes. Tú lo adelantabas, era una postal icónica de Reñaca, quienes tuvimos la suerte quizás de estar el fin de semana en el litoral central. Podíamos escuchar ya el acento tan característico de los trasandinos y sin duda acá queda reflejado con las largas esperas que están teniendo en el paso fronterizo de los Libertadores. En promedio, para que se hagan una idea, es un trámite que debería durar no más de 2 horas. Lo mismo que, por ejemplo, usted demora al momento de ir a un aeropuerto. Pero acá lo que llama mucho la atención es que los mismos testimonios nos dan cuenta de que, por ejemplo, hay esperas de hasta 10 horas. Así lo que registraron algunos usuarios a través de sus redes sociales a comienzos de semana. Y de hecho nosotros junto al equipo de Chilevisión Noticias fuimos hasta el paso fronterizo de los Libertadores para constatar que efectivamente día a día son miles los turistas que ingresan principalmente desde Argentina. También hay una cantidad importante de brasileños, pero sin duda la gran mayoría son provenientes de la zona de Mendoza y otras zonas aledañas para pasar las vacaciones, principalmente en el litoral central. ¿Cuál es la cifra? Para que se haga una idea, en el mes de enero del año pasado ingresaron solamente 4.000. En los últimos días del año 2022 y a comienzos de 2023 ya son más de 20.000 los turistas trasandinos que se encuentran en nuestro país. Por eso quiero que presten mucha atención a las palabras que nos entregaron durante todo este proceso de reporteo y también para hacer una evaluación de cuánto se demoran ahí justo en el límite entre Argentina y Chile. Escuchemos. Nos dijeron que puede llegar a demorar 8 horas. Sí, claro, porque todos se van de vacaciones y es normal, esto es lo normal. Primero dicen que los chilenos de los Andes son los culpables y los de los Andes, los chilenos, dicen que los culpables son los mendocinos. Hacen 30 años que viajo y hacen 30 años que es el mismo problema. Sí, no, sí, hay que esperar 1 hora hasta que estamos acá y llegando allá yo creo que de aquí 1 hora y media más, yo creo. Casi 3. Casi 3. Así que bueno, hay que esperar. 10 horas de aduana, sí. Y el servicio en la aduana bastante dejó mucho que desear. Tardamos desde Uspallata en Mendoza hasta llegar a Viña casi 13 horas. Así que fue un viaje eterno. Cruce de frontera muy complicado, inútilmente me parece, porque mucho papelerío, estuvimos a lo mejor a metros, 500, 600 metros de aduana y estuvimos casi 7 horas haciendo cola. Si no alcanzó a escuchar la cifra, yo se la actualizo para que se haga una idea. En los últimos días de diciembre del 2022 fueron más de 14.000 los argentinos que ingresaron a nuestro país. Y si comparamos la misma fecha, pero en comienzos del año 2022, es decir, hace un año atrás, era solo 4.000 en todo el mes. Es por eso que es una explosión de turistas que principalmente vienen a la zona central. Y aunque el cambio económico no les favorezca, nos comentan que sin duda Chile es uno de sus destinos favoritos. Y esto es sin duda una consecuencia directa de los desconfinamientos y un verano dentro de la nueva normalidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en concreto ahí en el paso fronterizo de los Libertadores? Nosotros constatamos que por lo menos hay 4 casetas y de esas 4, solo una está siendo atendida por personal de AFIP de la aduana argentina y esto también ha generado molestia. Y esto es un pimponeo básicamente entre ambas autoridades porque ni las chilenas ni las argentinas han declarado o han confirmado que vayan a aumentar la dotación de personal para tratar de disminuir un poco la cantidad de personas que van a ir ingresando. Por eso tenemos declaraciones al respecto, tanto de las autoridades argentinas como también de las nacionales. Escuchemos. La verdad, ahí hay una responsabilidad por parte del gobierno de Chile que lamentablemente creo que no ha logrado sensibilizar a todos los que forman parte de la aduana. Creo que hay que seguir trabajando, no tenemos mucha más alternativa que seguir trabajando para que esa situación mejore.
Estuvimos reunidos con los servicios de aduana, SAC, PDI, que trabajan en el complejo Libertadores para hacer un análisis de lo que fue el año 2022 y para también analizar las medidas que estamos llevando a cabo en este año 2023, sobre todo en esta temporada estival. Temporada que ha partido de muy buena forma, ya que la cantidad de turistas argentinos se ha incrementado. Quienes usan este paso ha sido la misma cantidad, por ejemplo, en un día, de lo que fue todo el mes de enero del año 2022. Estamos muy interesados en que este trabajo se haga de buena manera, que sea ágil, pero también que sea correcto, que se hagan todas las revisiones que corresponden según la ley nos ordena. Ahí escuchábamos la evaluación que hacen las autoridades trasandinas, pero también nacionales. Si bien no hubo fuegos artificiales en el litoral central, la buena noticia es que van a llegar más turistas durante las próximas semanas. Ahí en la zona de Mendoza nos comentaban que ya están en plenas vacaciones. Ahora, lo que ocurra o no va a depender de la decisión que tomen las autoridades, pero por supuesto nosotros vamos a estar mostrándoles esas historias en la edición central de Chilevisión Noticias. Sí, lo que me comentaba Cristiano, un amigo que tiene una relación muy cercana con Mendoza, es que las autoridades argentinas le echan la culpa a las autoridades chilenas le echan la culpa a las autoridades argentinas, pero sin duda me parece que no se vieron venir esta gran cantidad de argentinos que de pronto han querido pasar la frontera, sobre todo después de 2 años de pandemia, donde dejaron de venir y por lo visto, después de 2 años sin vacaciones, dijeron, bueno, vamos de una vez por toda la playa en Chile. Bueno, y la idea es que no se desincentive precisamente esas visitas a nuestro país. Pero 10 horas de espera es tremendo, es muchísimo tiempo. Gracias, Cristian, por el despacho. Chao, Cristian. 3 de la tarde con 1 minuto. Bien, ya estamos de vuelta con las noticias y les contamos que por primera vez los residentes de una retirada localidad de Coyhaique tendrán acceso a, escuchen bien, una bencinera. Sí, esto va a beneficiar tanto a los habitantes de la zona que no tenían acceso a este tipo de servicios y también a la gran cantidad de turistas que cada año llegan hasta ese lugar. Villa Cerro Castillo es una localidad ubicada en la comuna de Río Ibáñez, en Aysén. Su población local se incrementa año a año, especialmente en época de vacaciones, y hasta ahora no contaban con el servicio de venta de combustible. Muchas gracias. El inicio de la temporada de vacaciones trajo para ellos muy buenas noticias. Copec inauguró allí la primera bencinera local, que busca conectar la llamada Ruta 7. Sí, excelente. ¿Qué le puedo decir? Que eso tantos años que nosotros estábamos esperando esto, pero como éramos una localidad chica no nos pescaban mucho. Bastante importante, algo bueno que nosotros no necesitamos porque de acá nosotros tenemos que ir a Coyhaique a buscar combustible. Más de 200 kilómetros y 1 hora y media aproximadamente debían recorrer los habitantes de la zona para poder abastecerse de benzina o parafina. Por ello, el motivo de alegría en la comunidad local. Cerro Castillo es un centro que está teniendo un auge muy relevante por el turismo y por las bellezas que tiene. Y la estación de servicio tenemos en Coyhaique y la siguiente está en Puerto Río Tranquilo. Son 250 kilómetros, faltaba algo en la mitad, pero especialmente dado la importancia de Cerro Castillo es algo que queríamos reforzar. Esta nueva estación viene a completar las otras 18 que están ubicadas desde Horno Pirene en la región de los lagos hasta Villa O'Higgins, dando respuesta a la necesidad de conexión entre las localidades y sus vecinos. El servicio además contará con un estacionamiento para motorhomes y un bicicletero para los turistas que visitan esta zona. Los más beneficiados son los vecinos, que contarán con internet satelital gratuito en un radio de 500 metros alrededor del lugar. Hicimos un acuerdo con Starlink para dar servicios de Wi-Fi a lo largo de toda la Patagonia, en todas las estaciones de servicio, pero eso además va a beneficiar a la comunidad cercana, pues en torno a 300, 400 metros en torno a la estación de servicio va a haber Wi-Fi disponible. El aumento en mejorar las condiciones, ¿cierto?, de la conectividad digital ayuda significativamente al desarrollo de la educación en las escuelas rurales, en las postas de salud, en la telemedicina. Así, Villa Cerro Castillo podrá sentirse más conectada al país y al resto del mundo, junto a un servicio que se hacía necesario para los vecinos y para quienes visitan la zona. Bueno, vamos ahora con este rescate bien particular. Se trata de una perrita en Hualpén que después de estar atrapada en roqueríos por varias horas, al parecer logró ser rescatada por bomberos, por la Armada. Pato Angulo ahí nos va a contar más detalles al respecto. Pato. Hola, Pato.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, vamos a compartir con ustedes imágenes de este rescate y que tuvo además condiciones bien complejas para la Armada y bomberos, quienes colaboraron en esta acción. Durante la jornada de ayer se había ya dado la alerta sobre esta perrita finalmente que se encontraba en unos roqueríos, pero debido a las condiciones, marejadas y vientos, se tuvo que dejar atrás este rescate por un momento y retomar esta labores durante esta mañana, y es en medio de este trabajo en donde a través de botes y de nadadores rescatistas que logran aproximarse a este animal que se encontraba allí, que incluso se arroja al agua en un momento, que logra ser ya rescatado. En un momento se había señalado que era un perrito, pero posteriormente ya se ha confirmado que es perrita, incluso ya la han bautizado, le pusieron Sirena. Ya se encuentra en buenas condiciones, una vez que ha sido rescatada, fue trasladada ya para que pudieran realizar un chequeo médico y posteriormente va a permanecer en un hogar temporal. Vamos a escuchar qué es lo que nos dieron desde la Capitanía de Puerto de San Vicente con respecto a este rescate que ocurre en la desembocadura del río Biobío, en la región del mismo nombre, específicamente en la comuna de Hualpén. Como Armada de Chile y Autoridad Marítima estamos extremadamente contentos y felices de poder haber rescatado al perrito que estaba en la roca acá en la desembocadura. Un trabajo excepcional de nuestros nadadores de rescate junto a bomberos que en forma muy arrojada y valiente efectuaron el rescate del perro. Las condiciones fueron súper complejas, había harta marejada, pero el compromiso del personal de la Armada de Chile no quedó en duda, como tampoco el de bomberos con su profesionalismo y su capacidad técnica. Así que agradecemos, estamos tremendamente contentos. Vamos a poder brindarle los primeros cuidados al perrito ahora para poder que esté en las mejores condiciones, y ciertamente que agradecemos el apoyo prestado por todas las personas que participaron en este rescate. No se sabe por ahora cómo es que llega este animal, esta perrita, a ese lugar. Estaba ahí en un roquerío, posteriormente ya estaba en el mar, en las mismas aguas, cuando fue finalmente rescatada por este equipo de la Armada y de bomberos, en condiciones bien adversas. Además, durante esta mañana todavía persistía un fuerte oleaje. Lo cierto es que este animal pudo también resistir y de esa manera pudo ser rescatada esta perrita, que ha sido bautizada como Sirena. Ya se encuentra en un hogar temporal para prontamente poder darla en adopción. Sí, 5 días, además no fue fácil ese operativo por las condiciones del lugar, se puede apreciar ahí en las imágenes. Lo bueno es que tuvo un final feliz. Muchas gracias, Pato. Gracias, Pato. Con estas imágenes, 3:15 de la tarde, nos vamos brevemente a una pausa, volvemos de inmediato.